es que seamos kamikazes, es que nosotros no tenemos en nuestro disco duro que en 1775 ya pasó esto, aparte que no se nos avisó convenientemente. Es que nos fallaba la historia, pero nos falló el presente también. Pero sí que dice que ellos pueden prever el tiempo que va a hacer, pero no pueden prever lo que va a hacer el tiempo. Si la primera víctima que se produjo a las 9 de la mañana, al principio era un desaparecido. Hay un testimonio que dice que esa tarde se divide en dos partes. Cuando todos pusimos a salvo, intentamos poner a salvo nuestras cosas, y la segunda parte, que es la trágica, cuando intentamos salvarnos a nosotros mismos. Algunos lo conseguimos y en Vallporta 57 no lo consiguieron. De hecho, una de las personas que ha hablado con nosotros, que estaba en el CECOPI, nos decía que le daba más miedo ver que iban como pollos sin cabeza que la posibilidad de que colapsara fuera tal. Les dice, mirad, no va a venir nadie a rescatarnos, pero nosotros nos quedamos aquí a morir con vosotros. ¿Qué decíamos? Claro. 350.000 personas, claro. Y 350.000 historias multiplicadas por 7. Estos dos policías entran, consiguen bajar todavía por la rampa, que todavía está practicable, abren el ascensor y la saca. Y en ese momento sale completamente en shock, aturdida. Cuando consigue salir no es tan fácil, porque luego la rampa por la que han accedido ya no pueden. Ya está colapsada. Y entonces piensan que van a morir todos los que han ido al rescate. Y una vez estás en este lado que podías haberte muerto y no, yo creo que tenemos un poco la obligación de hacer todo lo posible por estar lo mejor que podamos, ¿no? Disfrutar otra vez de la vida, ¿no? Y superar. Al político que lo lea, si es que alguien lo lee, sí que me gustaría que algo, y es que sintiera el dolor ajeno como propio. Què és el més indignant que heu viscut en este procés? Avui, a Disfrutons, recordem el dia en què València es va omplir de fang i de llàgrimes. La dana del 29 d'octubre de 2024 va deixar 229 morts, milers d'afectats i una ferida que encara continua oberta. Què va passar realment aquell dia? Com es va viure des de dins? L'escriptora Carmen Amoraga, finalista del Premi Planeta, guanyadora del Premi Nadal i exdirectora general de Cultura, i el creatiu audiovisual Maxi Roldán porten mesos investigant-ho. Han entrevistat més d'un centenar de testimonis en primera persona, descobrint històries humanes emocionants que mai han arribat als informatius i detalls desconeguts sobre l'actuació del CECOPI i de les institucions. Tot això ho han plasmat al llibre Làgrimes de barro, publicat per Espasa, una obra que ja ha despertat tant interès que una gran productora ha comprat els drets per aportar-la al cinema. El llibre reconstruïx minut a minut aquell 29 d'octubre que ho va canviar tot. Gravem este episodi des del restaurant MoMA, escenari de la caiguda de la passarel·la Maria Cambrils, una imatge icònica d'una tragèdia de la que encara s'amaga molt més del que s'ha contat. Pues, Carmen, Maxi, com despertareu aquest 29 d'octubre? Com va començar el dia? Como un día normal y corriente, ¿no? Con la salvedad de que es verdad que desde los días previos había un aviso de Dana y en mi caso concreto yo anulé mi trabajo. Ese día tenía que trabajar en Castellón y lo anulé. Pero por lo demás, que amaneció con normalidad. Le estaba diciendo a Maxi esta mañana que yo he estado revisando los WhatsApps de mi grupo familiar y está la típica pregunta de mis hijas de ¿qué vamos a comer hoy? Claro. Y vamos a comer albóndigas. O sea, era un día normal y corriente. Sí, yo no cancelé nada. Carmen canceló, pero yo no. Yo hice el trabajo normal, por la tarde tenía que grabar en una nave, un showroom del subcampeón mundial de panetones. Y sí, de hecho me pilló ahí, pero vamos, nosotros no cancelamos. Es verdad que la tarde estaba como oxidada, como ventisca, que había una alerta, pero no teníamos un aviso en el reconocimiento, por lo tanto, la palabra que más se repite en todos los testimonios que hemos cogido es normalidad. Normalidad. Era un día normal. Era un día normal. Tenemos, por ejemplo, un testimonio en Chiva, donde no empezó todo en Chiva, pero sí que por la parte del Barranco del Pollo podemos decir que sí, ¿no? Y nos reunimos con un grupo de jubilados en el hogar del jubilado, ¿no? Era todo normalidad. Había una señora que ella todas las mañanas se iba a andar y hacía fotos. Entonces nos contaba que en su paseo matutino a la ida las fotos eran normales, pero a la vuelta ya no. Entonces ella de repente tuvo como una visión, ¿no? Que se imaginaba a su nieta que iba a comer a su casa y que se la llevaba al barranco. Ella se imaginó eso. Y entonces llamó por teléfono a su nieta y le dijo, no vengas a comer a mi casa, no vengas a comer. Y aún, sí que el barranco tenía agua, pero no como para que ella tuviera esa premonición, sí. Pero hubo más de este tipo, así que hemos podido documentar de personas que han tenido ciertas visiones. No vamos a decir epifanías, ni tampoco algo contrastado ni nada, pero
que sí. De hecho, una de las monjas que no quería viajar bajo ningún concepto, tenían que ir a celebrar la fiesta de Todos los Santos y coger un tren, y ella no quería viajar. Y llamó para, oye, ¿esto se va a cancelar? No, no se va a cancelar, porque era en Moisén, tenía que ir desde Valencia. Entonces, ella no quería ir, y bajo ningún concepto. Y fue, y se metió en un lago que ella pensó que eso era el diluvio, lógicamente, el diluvio universal, y que no salían de ahí hasta que salieron. Y algún caso más, como la guardería de Catarroja, o otras, mira, también son monjas, ¿no? Las que tienen más conexión. Sí, que también les pasó en Catarroja, que decidieron que no estaba lloviendo en Lorta, que esto es fundamental, que se sepa, ni en Lorta ni entonces no había una advertencia. Cuando esa monja decide que los ancianos tienen que comer antes porque están en la planta baja del hogar de jubilados, hogar de jubilados no, una residencia en Catarroja, y solo hay un ascensor. Entonces algo le induce a pensar que tiene que hacerlo antes, y lo hacen, y salen y suben a los ancianos arriba, y cuando sube el último es cuando llega el agua, empieza a llegar. Entonces hubo casos así. Y casos por todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza un amigo de mi hermano. Mi hermano tiene la cantina de la estación de aquí de Picaña, es de mi hermano, ¿no? Y uno de sus clientes es sordomudo. Y entonces él tenía que pasar el día en un centro de día de Aldaya o de Alacuás, que quedó muy anegado por la Dana, ¿no? Y mi hermano le convenció para que no fuese. ¿No? Para que no fuese, ¿no? Y no fue. Entre mi hermano y la cuñada de este chico, que se llama Ramón, le convencieron para que no fuese. También es verdad que mi hermano le tiene mucho miedo al agua, porque cuando él era joven cayó un rayo en un tren que iba, salió ardiendo, y ya desde entonces cae una gota y lo pasa muy mal. Entonces le convencieron, pero aquí es que no llovió. Aquí no llovió en todo el día, como en muchísimos otros pueblos, y se fue la luz. Entonces, imaginaos a este chico, Ramón, sordomudo y prácticamente ciego, al irse la luz, ¿no? Se acostó. Y se acostó enfadado, porque él se lo pasaba muy bien en el centro de día, y se acostó enfadado porque había perdido un día de su vida. Y al día siguiente, cuando fue a abrir la puerta de su casa, él pensaba ir al bar de mi hermano a reñirle, ¿no? Porque lo había pasado mal un día, y se encontró un mundo totalmente distinto. Él no se había percatado de absolutamente nada, porque él se acostó en cuanto oscureció, a lo mejor a las 7 se acostó, y no había pasado nada en esa zona, y cuando fue a abrir la puerta de su casa ya no pudo, porque el mundo era totalmente distinto, ¿no? Es fantástica esa historia. Porque, Ramón el Mudo. Sí, porque mucha gente a mí lo vivió así. De esa forma. Sí, No como el caso de Ramón, pero hubo gente que se levantó al día siguiente con esa tragedia de repente a las puertas de su casa, o a las puertas de Valencia del siglo XXI. Entonces, de las historias más fascinantes del libro, una de ellas es esta, porque sobrecoge pensar eso, levantarte, abrir la ventana y tu mundo ha desaparecido para siempre y hay otro. Es como haberte trasladado a un mundo paralelo. Sí, una distopia, no sé. Bueno, moltes històries, i més que anem a contar avui així, perquè heu escrit un llibre, estem així, que no els hem presentat encara, Carmen Amoraga, Maxi Roldán, Lágrimas de barro, sabeu, així? Moltes històries colpidores, brutals, però, claro, com no, volem preguntar-vos, perquè vosaltres heu escrit este llibre i s'ho heu documentat, entenc que hem preguntat a molta gent, però vosaltres ho vau viure, claro, de primera mà. Com van ser les vostres històries, com va ser el vostre dia ja per la vesprada nit i el dia següent? Bueno, en mi caso, ya digo, estábamos grabando un showroom del subcampeón de panetones en una empresa. Ruth mujer estaba trabajando en la empresa, al lado del barranco, en la calle Catarroja, y en algún momento empezaron a llegar, primero que se iba la luz, estábamos grabando, y la preocupación de todos es salir la luz, a ver si no podemos terminar el evento. A ver si no podemos terminar el evento. Esto ahora he dicho, pero en ese momento. Entonces nos empezaron a llegar imágenes. Una de las imágenes que sí que te sacude es cuando la pasarela Carmen casi fue testigo directo, de María Cambrils, de aquí de Picaña, Vaig aprofitar per a contar que estem al bar MoMA, que està just al costat de la passarel·la de Maria Cambrils. De fet, les imatges que se van convertir un poquet en símbol de la catàstrofe durant aquests primers dies després de la Dana, es va gravar el fill de la propietària d'este bar, que va quedar totalment destruït per la Dana. Ara, per sort,
han pogut reconstruir, estem així super a gust i un lloc super bonic, però ha sigut, ho han passat molt mal. Estem en un lloc molt emblemàtic, a més amiga tuya, Carmen. Sí, les imatges del pont van ser, jo recordo, de les primeres aixina que ens van arribar els que estàvem en la ciutat i vam dir, ostres, escolta, això... Pero es que nos llegó a todo, o sea, nos llegó a todos. Quiero decir, yo estaba viendo el barranco, como todo el pueblo, estaba viendo el barranco, nos asustamos y intentamos volver a casa. Y aún no había yo llegado a mi casa y una amiga mía de Madrid me llamó para decirme que ya había visto esas imágenes. Pero lo peor es que también llegaron al CECOPI, cuando a los móviles de los responsables que estaban reunidos en el CECOPI, cuando todavía no se había empezado a hablar del Barranco del Pollo, ¿no? O sea, esas imágenes fueron tremendas y significan mucho más de lo que se puede pensar a simple vista. Sí. Y además añadir que esas imágenes cuando se producen y me llegan, yo estoy grabando y yo no decido cancelar la grabación. Pero no decido cancelar yo la grabación, somos 40, 60 personas y nadie decide cancelar el evento. Y es el puente de Picaña, estamos a 3 kilómetros menos de Paiporta y estamos grabando ahí. Y ni todavía con eso encima de la mesa entendemos que es un peligro relevante, que es un peligro mortal, como luego fue. Es decir, que también hay que pensar en el grado que tenemos de falta de conocimiento, o de la ausencia de alerta, o la excesiva confianza en que nada va a suceder. Esa especie de escudo que tenemos, o que teníamos, ya no lo tenemos, instalados, ¿no? Yo todavía me sorprende. Yo vi eso, es más, hablé con mi mujer y me dijo, me han sacado la policía del local y yo, ¿y qué hacemos? Vente a por mí. Ven a por mí y vemos qué hacemos. Y vino a por mí en coche y atravesó la pasarela de la estación, el puente de la estación. Ya fue el último coche que pasó, el agua le golpeó contra la ventana. Y cuando vino me lo contó una anécdota. Mira, me ha golpeado el coche contra la ventana. O sea, podía haberse llevado el coche, podía haberlo arrastrado. Y no le concedimos mayor trascendencia. Y nos fuimos otra vez a ponernos en peligro. Es decir, que yo creo que hay un desconocimiento, ¿verdad? Y en general, entre muchos de nosotros, de decir, ostras, ponte a salvo que... Pero también es normal, porque quiero decir, es que en nuestra vida esto no había pasado nunca. Y aquí continuamente el barranco se llena de agua. Sí. Y cuando se llena de agua vamos a verlo porque es bonito. Yo me acuerdo una vez que veníamos aquí, Eduardo Mendoza y yo, y veníamos a Picaña y había llovido y el barranco tenía agua. Y él me dijo, ¿qué río tan bonito tenéis aquí? Y yo dije, no es un río, es un barranco, eso es que ha llovido y lleva agua. O sea, vamos todos a ver algo que es un espectáculo bello de la naturaleza y bello por extraordinario, porque va siempre seco, ¿no? Entonces, en nuestra vida no hemos vivido algo así, ¿no? A lo mejor los más mayores, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, y corto un poco tú, porque lo que vivió Maxi ese día va más allá de lo que acaba de contar, ¿no? Pero yo, yendo a ver el barranco, estábamos todos viéndolo y yo tengo una prima que me dijo, vente a mi casa porque a lo mejor entra agua en la tuya. Y bueno, vaya si entró agua en la mía, pero la que se quedó sin casa fue mi prima y vive mucho más lejos. No es que seamos kamikazes, es que nosotros no tenemos en nuestro disco duro que en 1775 ya pasó esto o que en el 57, es como, lo sabemos, pero es como una película. Aparte que no se nos avisó convenientemente. Claro, aparte de eso, quiero decir, es que nos fallaba la historia, pero nos falló el presente también. Claro. ¿Tú consideras también, dentro de esa ausencia de miedo, de tal, consideras que te van a avisar? Que si no te avisan. Claro, que obviamente si se ha desbordado ese puente es porque hay un peligro inminente y si tú no tienes por qué verlo. Alguien lo ha tenido que ver por ti. Toda una estructura de emergencias tiene que haberlo visto por ti, tiene que saberlo. Claro, tú mismo cuando te vas a salvar tus ordenadores y te arrastra el agua, piensas que... Claro, ¿qué va a pasar? No, piensas que ha sido una tubería. Bueno, sí, verdad. ¿Qué pasa? ¿Te lo has metido ahí? Es verdad, es que todavía habiendo visto la pasarela de María Cambrils desbordada, y cuando yo salgo del polígono, es verdad que lo veo llegar y digo, igual es una cañería de aquí, porque no me imagino en ningún caso que va a llegar el agua desde el barranco hasta el polígono de la Pascualeta de Paiporta. Eso no cabe, no cabe, es verdad. Pero no se lo estoy comentando yo, lo estoy comentando con un montón de operarios que han salido de sus naves, que muchos de ellos, pues imaginaos, salen de las naves y de repente se encuentran un charco enorme. Que esa es la primera ola, porque ahí todavía el agua está más o menos, está embolsando y piensas, bueno, pues igual es una cañería, están ahí, nadie sabe qué hacer, es de noche, en muchos puntos ya no hay luz, empieza a no haber cobertura, luego ya no hay nada.
Y entonces es cierto que es verdad, que hasta ese grado lleva la ignorancia aparejada. Pues, por eso lo dijo Carmen Grau, lo dice en el libro, es que necesitabais ser alertados sí o sí. Claro. Carmen Grau es una experta en tragedias, que está en la Universidad de Guasada, que es valenciana, y ella dice, necesitabais ser alertados sí o sí, porque otro de los problemas es que no llovia. Vosaltres, clar, vos heu documentat, heu parlat amb més de 100 persones, testimonis de primera mà de la desgràcia, i heu fet una cronologia al llibre espectacular, des de pel matí fins a la nit i els dies posteriors. M'agradaria que contareu amb detall, a través d'aquestes històries, com van viure aquestes persones la terrible tragèdia de la Dana. Realmente la cronología del libro no empieza esa mañana, empieza los días previos, cuando empiezan las primeras alertas que van aumentando desde el amarillo al naranja, del naranja al rojo, del rojo, bueno, ya no hay más, pero ahora se están planteando que haya una alerta negra para que seamos como visualmente más conscientes de lo que se nos puede venir encima, ¿no? Pero es que la palabra era normalidad, porque siempre llueve, quiero decir, siempre que hay alerta, no es la primera alerta roja que ha habido en nuestra historia reciente, ¿no? Y a veces hay víctimas, y la primera víctima que se produjo a las 9 de la mañana, al principio era un desaparecido. Pero no es infrecuente que haya víctimas y se asocian más bien a la carretera, ¿no? A accidentes de coche cuando llueve, pues, ¿no? Y parece que un muerto no es nada. Parece que 2 muertos no son nada. O sea, es que no es que frivolicemos, ¿no? con las vidas, pero bueno, sí, todos los días muere gente y pasa una cosa que en el libro está la frase, es que siempre mueren los otros. Nunca mueres tú, ni muere gente de tu entorno, ¿no? Y entonces, bueno, pues a pesar de que había ese desaparecido, a pesar de que conforme va pasando la mañana ya parece evidente que en Utiel a la hora de comer ya han muerto personas, ¿no? Perquè el primer mort... El primer muerto fue en Benimodo. ¿A qué hora es? A las 9. Se tiene constancia a las 9 de que un camionero que iba a un vivero de Benimodo, José Raiz, no ha llegado. Y como era un hombre muy responsable, muy responsable, que ya le había avisado a su mujer por WhatsApp de, esto no me gusta, aquí hay un barranco que viene con bastante agua y tal, la mujer llamó. Su marido, al no dar respuesta en su móvil, llamó al vivero y dijo que ahí no había llegado. Entonces, ya desde las 9 de la mañana se buscaba, porque se encontró el camión, pero tardó días en aparecer el que se tiene constatado como el primer camionero. También por la zona de la Ribera había un camión de reparto de una gran superficie que estaba anegado por el agua, ¿no? Pero rescatan al conductor, sí que lo rescatan. Y luego que había muchísimas llamadas ya de emergencias desde primera hora de la mañana. Se va a colapsar. Y desde... No sé, por la mañana no se colapsó, pero sí que había constancia de... de... Había llamadas desde la Ribera, desde muchas zonas. De hecho, una de la cronología importante es las llamadas del 112, que son los que han marcado un poco también cómo hemos estructurado parte del libro, cómo hemos incorporando la tragedia, porque la tragedia se sucede con quien llama alertando y no recibe respuesta. Esos momentos han sido muy duros para más de 20.000 valencianos. Y luego aparte es que ya no solamente es la cronología horaria, es podemos decir la cronología geográfica. Claro. Es que empieza a llover en zonas distintas, con consecuencias distintas que confluyen en la misma tragedia. En la misma tragedia y en la misma, no sé si es pronto para decirlo, pero en la misma inacción de quienes tenían que activar los protocolos que hubieran salvado a las personas de todas esas partes, porque estaba en la Ribera, estaba en la Serranía, no la de Cuenca sino la nuestra, en la comarca de los Serranos, estaba el Horta, y entonces eran como 3 zonas distintas. Era la misma lluvia, pero la lluvia caía sobre un río, sobre unas montañas, sobre un barranco, y entonces es que estaban los que tenían que estar, estaban que no sabían por dónde les venía, se suele decir el aire, pero aquí es el agua. No es pronto para decirlo porque es tarde, es decir, ya están llegando tarde. Uno de los puntos de unión entre todas las personas que hemos entrevistado, entre expertos de todos de diferentes segmentos, es que estaban llegando tarde, claro. Que el CECOPI no se tenía que ir convocado el día 29 por la mañana, que también, obviamente, sino días anteriores. Y además es que estaba previsto, porque los días previos se ponen en contacto con los ayuntamientos y dicen, os contactaremos para algo que nunca llega.
Por ejemplo, aquí en Picaña llega un email de emergencias, no recuerdo exactamente la hora, pero llega un email de emergencias para decir que va a llover, pues ponte que a las 8 de la noche, cuando ya no había ni ayuntamiento, llega el email, ¿no? Cuidado que va a llover, con un mapa y todo, ¿sabes? Sí. Llega El email El llega... email llega, el Igual, día bueno, 29, pues entre las 8 y las 9. Pues com l'alarma, no? Ahí van dir, Claro. ahí van dir bueno, anem a... Se sincronizaron bien. Que no se diga, que Sí. no ho han fet. No se pot dir que no... Yo recordé, Jorge, que nosotros teníamos una reunión ese día y el día anterior ya nos había... Contem molt perquè nosaltres, bueno, nosaltres tenim una reunió de guió. La reunió de guió, com era un xic que viu en Patraix, anàvem a fer-la, no? Sí, en Patraix, I no sé si era per allí, i ja el dia anterior, crec, o 2 dies abans, jo vaig avisar i vaig dir, bueno, n'hi ha alerta groga, a veure com igual no quedem. I ja aquest dia pel matí, a les 8 del matí, Ja van que decidir és que quan no. ja mos escrivim i fem ahí, vam Però, dir, bueno, no quedem. Es que a nivel individual... No quedem per l'avís de la EMET, Clar. de dir, ostres, alerta roja. Jo sí que és de veres que tinc un poquet, perquè com he sigut diversos anys socorrista, pues jo, per mi, alerta roja és... Alerta roja significa, per qui no ho sàpiga, perill per a la vida. Això és el que significa alerta roja. Entonces, normalment no passa res és de veres, però si tu vols aplicar a la teva vida la prevenció, vam dir, bueno, no quedem i ja està. No esperàvem ni de conya No, que va. lo que anava a passar, clar. Pero es que nosotros no teníamos por qué esperar lo que iba a pasar. Una cosa es las medidas de autoprotección que cada uno en correcto. función al trauma o a la Que- profesión. Mi hermano se autoprotegió, vamos, pero porque él tiene un trauma. Tú, porque tú eres de formación socorrista. Y un poquito hipocondríaco yo también. porque soy También, de, claro. yo porque soy de Patidor. naturaleza miedosa y no me apetecía conducir Claro. y venir desde Castellón o sea, pero es que la responsabilidad no era nuestra. No, había que No informar era a nuestra. los O sea, ciudadanos. tenían que habernos protegido, ¿no? Como se ha hecho en otras ocasiones, como la Dana del 19 en la Vega Baja O recientemente, o hace unos días. o hace unos días, claro. O sea, o en otros países. Es que tenían que habernos protegido quienes no nos protegieron. Y a partir de ahí, luego todo es opinable. Si la ayuda los días siguientes llegó Ha sigut millor lenta, o pitjor, rápida, lo que si sea. se, Vale. si se podria haver fet millor... Todo es opinable, todo es criticable. Pero lo que falló de base fue la protección de quienes tienen, por la ley de autonomía, la obligación de protegernos y que cobran además de nuestro dinero para que nos protejan, ¿no? Hay que pensar que había personas que estaban anulando la agenda ese día por la mañana. Pilar Bernabé anuló la agenda y se reunió con todos los organismos que dependen de ella, Protección Civil, la UME, para calibrar cómo estaba la situación. Y hay quien la mantuvo. Claro, hay quien la mantuvo y es verdad. O sea, lo que tampoco es justo ni cierto es decir que no estuvieron ocupándose de lo que estaba pasando, ¿no? Porque en el libro están los WhatsApps de los grupos de trabajo de la Generalitat, ¿no? Y desde por la mañana estaban muy activos. El de la vicepresidenta Camarero y el de emergencias estaba tan activo que gastan hasta bromas. Desde primera hora de la mañana. Dicen, vamos a coger los manguitos. Uf. ¿Sabes? O sea, a la misma hora en la que estaba a punto de morir la primera persona, ya gastan bromas diciendo que van a coger manguitos. También en ese grupo de WhatsApp se habla de la residencia, en el mismo WhatsApp en el que se dice Jopé, porque se dice Jopé, si necesitas ayuda pídelo. También no sé si lo dice exactamente así, pero No, si pero- necesitas pero algo, bueno, de decirlo, no sí, sé decir qué, algo, ¿no? decirlo, Jopé, sí. tal, o sea, están alerta. Ellos están alerta con lo que está pasando, ¿no? Están informados de lo que está pasando, porque cada uno, como suele pasar en los grandes grupos, cada uno es de un sitio, ¿no? Y cuenta una cosa. Lo que pasa es que luego la información no se cruza. Claro, perquè jo me recorde que en Apunt va eixir l'alcalde de Llombai, Salvador Climent, i va dir no és només el que plou, és tot el que ve de dalt, Claro. i va demanar, per favor, que no isca al carrer la gent a que vean sus coches. a Que vean buscar el sus seu coches. cotxe. Es que ahí por la mañana ya había coches arrastrados. Y el alcalde de Ribarroja, Raga, Sí. se estaba terminando el Camino de Santiago y lo terminó mucho más antes, ¿no? Y volvió antes porque él ya sabía lo que iba a pasar. Si llueve arriba, ese agua que pasa, tiene que caer. Y también en Chiva, uno de los jubilados que entrevistamos había sido jefe de policía durante toda su vida laboral, ya estaba jubilado, ¿no? Y él decía, pero si antes con los medios que teníamos nos avisábamos por teléfono,
sea, esto se ha perdido totalmente. Está todo tan compartimentado que... Sí, porque además, mira, Pascual, otro policía jubilado de Paiporta, que es vecino mío, antes hablando con él, decía, sí, es que yo he llamado a Chiva, en fin, a la Sierra, y ellos me han llamado a mí para decir cómo iba el agua. Y ese conocimiento, ese mecanismo se ha perdido y lo hemos dejado en base de tecnologías que ahora mismo no nos han protegido. Tots recordem, és important saber o recordar que el president de la Generalitat va mantindre l'agenda, això és molt comentat. De fet, ell va ser, també és sabut que ell va criticar que, per exemple, no, a la Universitat de València es va cancel·lar totes les classes d'aquest dia i tal, no? La universidad canceló la actividad. Toda la actividad activitat va tancar. de estudiantes y de trabajadores. ¿Sabes? Correcte. Ell ho va criticar. Dice que en broma. Sí, bueno, sí. Fue broma, que fue broma. Seria en broma, però bueno, i ell va dir, bueno, jo tiré avant hasta les 5 de la vesprada, perquè ella ja tanca també per a fer altres coses que tenia previstes. Yo creo, a ver, Òbviament, ell no esperant-se tot el que... O no volen mirar. A ver, Mazón mantuvo la agenda, pero hubo muchísimas agendas que se mantuvieron, no solo la de Mazón. O sea, el propio Miguel Polo de la Confederación Hidrográfica del Júcar también estuvo participando en unas jornadas durante la mañana. Quiero decir, la gente mantuvo su agenda porque igual que no nos avisaron a los ciudadanos, quiero decir, las personas somos todas ciudadanas, ¿no? Entonces, la agenda se mantuvo durante un tiempo hasta que ya fue imposible mantenerla, ¿no? Lo que sí que es verdad es que el propio presidente Mazón dice que bromeó, ¿no? Criticando en broma que la universidad hubiese anulado la actividad y no es difícil imaginarte, que es una imaginación, es ficción, ¿no? El libro es no ficción, pero es fácil hacer ficción, imaginarte a Mazón, al mismo Mazón que muerde como si fuera Rafa Nadal el premio de Ainhoa, ¿no? Sí. Diciendo que se van a mojar, ¿no? Es fácil imaginarte que la broma era esa, ¿no? Uy, cuidado, que se van a mojar los estudiantes, ¿no? Sí, porque vas a recogerlo del grupo de WhatsApp y entiendes que quizás el tono era ese, ¿no? Un tono de despreocupación. Sí, vosaltres heu tingut accés a un grup de WhatsApp on Mazón no estava ahí. No. Estava l'equip de treball El libro tiene como dos niveles de investigación o de documentación. Una que es pública, ¿no? Las conversaciones de los grupos de WhatsApp se han publicado. Se han publicado los autos de la jueza. Se han publicado, no son públicos, pero se han publicado en los medios de comunicación. Entonces nosotros tenemos como ese nivel de documentación y luego otro que es al que hemos tenido acceso por las entrevistas que hemos realizado a testigos, a víctimas y a protagonistas que en algunos de los casos nos han dado información, pues como se les da a los periodistas off the record, porque no estaban autorizados por la institución a la que representaban a hablar de manera clara, ¿no? Pero lo que más hace el libro es ordenar los acontecimientos que ocurrieron, acontecimientos que por mucho que hayas vivido, porque vosotros lo habéis vivido, nosotros lo hemos vivido, y miles de personas en primera persona o testigos directos lo hemos vivido, pero por más que haya sido así, son tan brutales que no te los crees, o sea, es que no puedes dar crédito. Y lo más que hace, yo creo que la mayor virtud de Lágrimas de Barro es ordenar acontecimientos increíbles y reales. Y para mí lo más fuerte del libro es poner al mismo nivel lo que estaba pasando la gente y lo que estaba haciendo otra gente, ¿no? Claro, es que hay varios momentos, pero uno especialmente dramático para mí, que es cuando Cándido, que es una de las víctimas mortales quizás de las duras, porque cómo se produce, por cómo lo vive su pareja, bueno, a veces su mujer, pero bueno, está casado, es igual, es decir, Cándido está calentándose un tupper de comida en su chalet Cheste y es el momento que Mazón se va a comer y que previamente ha dicho que la tormenta se desplaza hacia la serranía de Cuenca. Y que han muerto 6 cabras. Que han muerto las 6 cabras, que eso luego se corta de la... sí, claro. Se corta, pero va a decir eso. Sí, además lo tenemos. Es decir, en este caso disponemos de eso acreditado. Había muerto 6 cabras en Turís, que es el punto donde más llovió del mundo. Pero ahí sabía que ya habían muerto personas. No, igual no lo sabía. Yo creo que no sabía la gravedad del asunto ni la magnitud.
Y creo que algo sucede para que no se lo digan durante toda la comida. Él no es consciente. Yo tengo que tenemos casi la certeza de que él no es consciente de que eso está sucediendo y está sucediendo de esa manera. Y eso te hace llevarte a otras preguntas también. ¿Cómo es posible? Claro. Que no le llegue esa información, o por lo menos de esa gravedad. Porque se la ocultan. Pero yo creo que no es una ocultación. O sea, igual la lo experiencia así en general no es que al jefe no se le va con problemas, que se le va con soluciones, ¿no? Yo puedo llegar a imaginar que como nadie esperaba lo que pasó, porque la realidad es que fue algo extraordinario, pues pensaban que se podía controlar, porque también mi opinión, ¿no?, es que el mayor error de Amazon, que ya fue bastante error no estar donde tenía que estar el día 29, ¿no?, fue nombrar a quien nombró cuando formó gobierno. Claro. No elegir a los mejores, no elegir a los más preparados, no elegir a los que por carácter... No, porque obviamente una consellería como era Emergencias y Justicia, pues la consellera Salomé Pradas de Justicia sabía, pero de Emergencias no. Nadie sabe de todo. Pero no elegir a los mejores tiene tanto que ver con la formación de las personas como con el carácter de las personas, como con la intuición que tú tengas de que llegado el caso esa persona va a ser resolutiva o no. Entonces, saber, encara que jo pense que això devia de ser mentira, no? Però quan aquestes declaracions tan sorprenents de no, és que no sabíem que n'hi havia un sistema de alert. Vale, eso lo dijo en una rueda de prensa y luego se desdijo, pero en sede judicial Salomé Pradas ha dicho en su defensa que ese mismo año, en verano, hubo incendios y también hubo inundaciones y se tomaron las soluciones sin consultárselo a ella. Como defensa, no Como deja de defensa. ser algo... Eso denota un carácter... Sí. Pero bueno, ahora estamos viendo vídeos que están empezando a salir de CECOPI, donde esa argumentación empieza a quedar un poco desdibujada. Al final, si Mazón sabía o no sabía, independientemente de que eso dijera o no, es el responsable en un sentido directo, además. Él tenía la posibilidad esa mañana, ya días anteriores, pero esa mañana tenía la posibilidad de hacer dos cosas: cancelar su agenda, ponerse al frente de la tragedia, convocar el CECOPI o no convocar el CECOPI, pero estar pendiente de lo que estaba sucediendo, o no hacerlo. Y entre esas dos decisiones adoptó la de no hacerlo. Y no solo eso, sino bromear con lo de la Universidad de Valencia y también con el tema de las cabras. Eso ya le sitúa en un espectro que ya no es defendible. A partir de ahí no hay posibilidad de nada. Solo hay decir, mira, pues en fin, yo no voy a decir lo que tienen que hacer. A mí, de Amazon, lo único que le pediría, si algún día tuviera ocasión, he tenido ocasión de hablar con él 2 veces, pero bueno, no de esto, es que pidiera perdón, que presentara disculpas. Pero por 2 cuestiones. Yo sé que presentar disculpas requiere coraje, requiere valentía, requiere algo que igual él no tiene, pero igual podría buscarlo. Pero sobre todo por las víctimas, porque eso acelera el duelo. O sea que se sitúa en la diana, está claro. Pero es muy bueno para que la gente calme, la gente entienda que la ciudadanía entendamos que si hay una petición de disculpas pública es porque también hay una intención de poner soluciones. Entonces, això és un revulsiu, això t'humanitza, això té... Bueno, pero yo pienso que si los yogures tienen fecha de caducidad, el perdón también tendría que tener fecha de caducidad, porque ¿cuándo va a pedir perdón? ¿Cuando haga 1 año? ¿Cuando haga 10 años? Yo me conformaría con que Mazón y el partido que representa se comprometiera a no pactar con partidos que niegan el cambio climático, entre otros muchos aspectos que tienen que ver, ¿no? Quiero decir, porque esto tiene que ver, quiero decir, lo que ha pasado con la Dana, lo que está pasando con los fenómenos atmosféricos y climatológicos que cada vez son más extremos, tienen que ver con un planeta que está cambiando. Entonces, negar eso nos condena, a lo mejor ya no a nosotros, porque menos de 1 año después el sistema de prevención de alerta temprana ha funcionado, pero a lo mejor va a ocurrir a personas que han visto esto por la tele, ¿sabes? O sea, es que va a seguir pasando como no se tomen las medidas adecuadas, que sí, que fenomenal, que pida perdón, yo no sé, el perdón se pide y se da, yo no sé si perdonaría, bueno, esa es la otra ¿sabes? Pero yo me conformo con que se tome conciencia de que hay líneas que no se tienen que traspasar nunca, por mucho que quieras un sillón.
y las que teníamos que estar de acuerdo como sociedad. Es decir, hay elementos de seguridad que tenemos que afrontar. Entrevistábamos a Rafael Tavares, que es un catedrático que forma parte del Comité de Expertos de Reconstrucción por la Dana, y él nos comentaba que los fenómenos climatológicos con afectación psicológica se habían, no sé si multiplicado por 4 en los últimos años. Eso quiere decir que el clima es más extremo, que se están produciendo fenómenos cada vez de una manera más regular y menos previsible, en épocas menos en las que tradicionalmente no las hemos tenido. Porque inundaciones ha habido siempre, y en el libro hay un anexo que hace, vamos, desde la época de los romanos, que es decir, eso ha pasado, pero no como ahora. Y volviendo al perdón, hay otro momento de la novela, del libro, que a mí es que como yo suelo escribir novelas siempre, pero esto es un libro de no ficción, una larga crónica, que a mí particularmente me voló un poco la cabeza sin tener exactamente que ver con la Dana. Y fue la entrevista que mantuvimos con el único condenado por la rotura de la presa de Tous, que tardó 20 años en ser condenado. Y le condenaron a una condena que en la misma condena ponía que no tenía que cumplir, que eran 2 años de cárcel y el pago de una multa que asumió el Estado y lo pagó. O sea, quiero decir, el condenado fue el único ingeniero que había en la presa de Tous en ese momento, y el que, sin tener móviles, sin tener ni siquiera línea telefónica porque se había caído todo, fue el que evitó que muriera muchísima más gente, haciendo creer a un guardia civil que se encontró por el camino que la presa ya había colapsado. Wow. Así nos lo contó, ¿no? Dijo, él sabía que la presa iba a colapsar. Si hubiera una película Pero sería... que pudiera reaccionar, Claro. va a decidir... Sí. Y sin embargo fue el único condenado, porque era el único que tenía la titulación, ¿no? Era el ingeniero, ¿no? Entonces, si hubiera una película, le interpretaría, bueno, a lo mejor ya no porque estaría muy mayor, Schwarzenegger, ¿no? Pero bueno, o sea, que eso, pero no fue la única barbaridad que hizo, o sea, hizo muchísimas cosas. La cuestión es que el día que le entrevistamos, Mazón había pasado por Picaña haciendo la prueba del metro, ¿no? Al poco tiempo el metro volvió a funcionar y ese día estaba Mazón ahí, ¿no? Entonces yo le conté que en la estación de metro de Picaña había un grupo de personas con pancartas que le insultaban, ¿no? Le insultaban y pedían la dimisión. Y él me dijo, claro, es que es normal, es que yo si le tuviera delante no sé lo que le diría. Y nos había contado antes que a él le habían insultado en su momento, y yo le dije, pues a lo mejor lo mismo que le dijeron a usted, ¿no? Le dije yo, pero como se lo dije con buen tono, no le sentó mal, porque se lo dije con cariño, porque de verdad que yo a este hombre me impactó muchísimo conocerlo. Y entonces él, cuando yo le dije, a lo mejor lo mismo que le decían a usted, ¿no? Dijo, es que es verdad, es que las personas necesitamos tener a alguien a quien culpar, ¿no? Claro. Pero no solo necesitamos tener a alguien a quien culpar, es que lo que necesitamos es tener a alguien que vele por nuestra vida, ¿no? Que para eso están también. Alguien en quien confiar. Parlavo d'aquest contrast entre les històries de les persones que estaven patint la Dana i les històries de les persones que no estaven fent res per avisar i per cuidar d'aquestes persones. Quin va ser aquest moment més de contrast? Bueno, yo tampoco diría que no estaban haciendo nada, porque estaban haciéndolo mal. De hecho, una de las personas que ha hablado con nosotros, sin poder decir que ha hablado con nosotros, que estaba en el CECOPI, nos decía que le daba más miedo ver que iban como pollos sin cabeza que la posibilidad de que colapsara Forata. O sea, que lo que realmente le daba terror a esta persona era ver que no sabían qué hacer, que les venía grandísimo, ¿no? Lo que estaba pasando, ¿no? Yeah. Pero para mí el momento o sea, es que claro, hay tantísimos, pero si tengo que elegir un momento en el que esa desconexión es tan brutal, es cuando paran para decidir lo que van a hacer y se conectan, ven el vídeo de Colau y hablan con la alcaldesa, en este caso Pilar Bernabé, habla con la alcaldesa de Paiporta y le dicen, es que nos estamos ahogando. O sea, se van a negro y vuelven y ya está pasando todo, porque a esa hora es que la inmensa mayoría de la gente ya ha muerto. Van anar a negre prou de temps, no? Prou Una de rato, hora. una hora. Es muy sorprendente y es muy esclarecedor sobre en qué estado estaba ese CECOPI. Yo no sé si, porque hay veces que he utilizado la palabra pánico, no sé si entran en pánico o no, cuando dicen que Forata puede colapsar y que por tanto puede haber, dicen, que puede haber 30.000 muertos en las riberas. Eso se pone encima de la mesa, en un momento dado apareces en el CECOPI y entonces ahí, claro, hay un momento de pánico. Imagínate si llego tarde, si no localizo a mi presidente.
si tengo una responsabilidad que no conozco, si no estamos seguros si sabe o no sabe que existe el Saler, si además los que tienes convocados encima de la mesa son la mayoría de personas que te van a ofrecer una información previa, no es una información de acción, de rescate. Cuando tú convocas a CECOPI y los que tienes encima de la mesa no son rescatadores y lo que tienes que hacer es rescatar, ese CECOPI tiene una dificultad añadida. Todo eso sucede fundes a negro y las personas que estábamos en la zona, por eso no ha habido mayor desconexión. Una de las cosas que te preguntas, pero vosotros no os llegaban esos vídeos, no sabíais lo que estaba pasando, solo miraban hacia Forata. Les emergències arribaven al pis de baix, no? Ahí al lado, nadie entra. O sea, yo creo que todo el mundo hizo lo que competencialmente tenía asignado. Claro, lo O sea, mínimo. ¿no? lo que tenían asignado, el que tenía que vigilar una cosa, vigilaba una cosa, el que tenía que estar atento, pero nadie puso en común. O sea, nadie del 112 se le ocurrió cruzar y decir, oye, perdona, nos están entrando, porque que haya 20.000 llamadas no significa que no hubiera 21.000 llamadas, significa que a las 20.000 llamadas colapsa. Y esas llamadas a lo mejor pasan a ser atendidas en Vigo, en el 112 de Vigo o de Cádiz o de donde sea. No es que hubiera 20.000 llamadas y adiós. Es que a las 20.000 eso peta y ya no pueden entrar. Y hay un pasillo de distancia entre CECOPI y 112. Luego, en las entrevistas hubo un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Esa entrevista la hiciste tú. Sí, el tema de entrar en pánico. De decir, cuando alguien entra en pánico es incapaz de tomar decisiones. Bloqueo. Y entonces es lo que, cuando dice la expresión de pollo sin cabeza, es Claro. eso. Entonces, y lo estamos viendo, los vídeos que se están viendo, cómo se están comportando. Pero todo esto es una interpretación a posteriori. Sí, claro. A posteriori, ¿no? El que yo no sé, según las declaraciones que están en el libro, ¿no? Y que están pues tanto de Pilar Bernabé como de Argüeso, como de Salomé Pradas, como de todos los que han declarado, ellos tienen la sensación, todos, de haber hecho todo lo que se podía hacer y darse cuenta de que los demás no. Es como si cada uno tuviera una pieza de un puzzle y las fueran entregando. Y el que tiene que armar el puzzle lo tiene que armar rápido, de repente se encuentra una pieza que igual está un poquito doblada. No se le han dado la posición que toca. Y no ha sido capaz de armar el puzzle, y cuando no ha sabido hacerlo no ha sido capaz de preguntar ni de pedir ayuda. Entonces yo lo veo un poco así, y te has puesto nervioso porque estás en pánico porque te han dicho lo de Forata y no has sido porque tampoco quieres enmendar, o Claro. crees que no puedes enmendarle la plana a alguien que es superior a ti jerárquicamente. No. Y tienes que enviar un mensaje a toda una población de 350.000 habitantes que no se había enviado hasta ese momento, si es que sabes que existe. Entonces yo creo que ahí se produjeron una serie de circunstancias que tiene que ver con la improvisación, con la falta de previsión, con el no haber convocado de copiantes con las personas adecuadas. Hay un momento varios momentos en los que es Pilar Bernabé la que le dice a Salomé Pradas, pídeme la UME. Desde por la mañana. Desde por la mañana. Y las primeras llamadas no responden. Y la UME la acaban mandando a Utiel, que llega muy de noche porque casi es inaccesible. Y es una cuestión de experiencia, porque a lo mejor Pilar Bernabé, no lo sé, pero a lo mejor Pilar Bernabé, la delegada del gobierno, sí que desde por la mañana fue consciente de lo que podía pasar, no de lo que pasó, sino de lo que podía pasar. Claro, això sempre, no? Porque, sempre és qüestió de possibilitat, no? Claro. Esperes que no pase, pero... Porque a su alrededor había personas que ya habían tenido experiencia en otras danas, como la que hemos mencionado del 19, ¿no? Entonces, y por la parte de la Generalitat, no. Entonces, Pilar Bernabé no había tenido esa experiencia, me refiero. Y a las 9 de la mañana, Pilar Bernabé mantuvo una reunión con todos los organismos que dependen estatales, el Ejército, la Confederación, AEMET, a ver qué puede pasar, ¿no? Y AEMET tiene una frase que es muy reveladora, ¿no? Que es muy bonita. AEMET no habla de certezas, pero sí que dice que ellos pueden prever el tiempo que va a hacer, pero no pueden prever lo que va a hacer el tiempo. Y en esa diferencia está lo sustancial. Ellos pueden prever que va a llover en la serranía de Turís, 180, 200 litros, no saben exactamente cuánto, pero no pueden prever. No es su competencia prever las consecuencias. Es que ahora todos somos todólogos, Claro. ahora todos sabemos de todo, sabemos. ¿no? Somos todólogos. ¿Tú qué eres? Yo todóloga, ¿no? Entonces yo ya sé que cuando dicen que pueden caer hasta 180 litros por metro cuadrado, no quiere decir eso, quiere decir que ahí se deja de medir. Y a partir de ahí puede caer lo que sea. Ahora ya eso lo sabemos todos. Hasta 400. O 700 cayeron en 700, Turís, ¿no? sí, sí. Ahora, pero entonces no lo sabíamos. No, bueno, por ejemplo, la entonces alcaldesa de Paiporta decía, no, yo cuando me dijeron que podían caer estos litros, esto lo aguanta el barranco. Claro, pero es que entonces no sabíamos que era
hasta ahí. Era como Mayra Gómez Kemp, hasta aquí puedo leer. ¿no? Ya. Pero luego se sigue escribiendo y se sigue Claro, leyendo. un dato ¿no? de 273 metros cúbicos que pueden pasar por el barranco. Pues ya con esa información actúa o no actúa, que luego es otra, cómo actuaron los alcaldes. Cómo se comportan los alcaldes del Horta frente a la misma información. Y eso es muy revelador también, porque nos enfrentamos a personas que con la misma información actúan de una manera distinta. ¿No pensáis que hubo ahí un fallo clarísimo de liderazgo? Porque es lo que decís, ¿no? Los alcaldes sí que lideraron en la medida que pudieron, alertaron, informaron a su población. No tenían las mismas posibilidades de alcanzar a tanta gente, pero claramente a nivel de la Generalitat falló el liderazgo de alguien que diese el paso. Pues ahí voy a la formación y a la personalidad. Claro, ¿vale? que no te hagas pequeño ante el problema. Yo voy a decir esto y parece que a cualquiera pueda decir, claro, como tú has sido alto cargo del PSOE, pues a lo mejor, pero os juro por lo más sagrado que no es por eso, ¿no? Es cuestión de las personas, ¿no? O sea, en la Dana del 19, la consellera de emergencias, que en ese momento era Gabriela Bravo, tenía la misma formación que la de la Dana del 24, ¿no? Que era una formación legal. Gabriela Bravo era fiscal y Salomé Pradas es fiscal y Salomé Pradas es abogada, ¿no? Pero la personalidad es lo que es distinta. No estoy hablando de partidos, estoy hablando de personalidad. En la Dana del 19 se murió el padre de la consellera. La consellera dejó el puesto de mando para enterrar a su padre y volvió al puesto de mando que llevaba ya días en la Vega Baja, en la zona. El presidente también estaba ahí. Emergencias estaba ahí. O sea, imaginaros, ¿no? Se muere tu padre, lo entierras y te vuelves. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Tú has dicho algo muy importante aquí, que llevaba días. Claro, y llevaba días. Que llevaba días claro. el puesto de mando. Pero el padre de la consellera también llevaba días No, enfermo, me refiero. O sea, es una cuestión una anticipación. Sí, pero y también personalmente de asumir. Sí. De coger el toro por los cuernos, ¿no? Claro. Que les pega más a estos coger al toro por los cuernos, pero bueno, de coger el toro por los cuernos, ¿no? Mira, hay un testimonio al hilo de eso de Algemesí, de Chimo. Y Chimo cuenta cómo, porque hay una parte del libro donde contamos que un rayo como no cae dos veces en el mismo sitio, ¿no? Es decir, como una certeza de que eso no sucede. Hemos incluido 4 casos en el libro Lágrimas de Barro donde ese rayo cae 2 veces sobre el mismo sitio. ¿Y más? Sí, más veces. Hemos puesto 4, ha habido más. De personas no, pero me refiero que hay uno de los casos en concreto que ha recibido la metáfora de 3 rayos. Sí. Entonces, sí que es lo podemos contar también. Simón Algemesí, que tiene la Pantera de Tous, y nos estaba contando cómo se había producido la Pantera de Tous y cómo se había producido. Y hay un momento que nos dice, es que sí, nosotros íbamos en el 82, íbamos por la calle y la policía nos estaba avisando. Nos estaba avisando de que nos subiéramos a sitios altos y de repente hace un silencio y dice, uy, ahora no. Esta vez no, yo me crucé con policía y la policía no nos dijo nada. Y entonces hizo una reflexión él solo, yo no lo indujimos. ¿Cómo es posible? O sea, y ahora no. Eso bueno, pues explica. No sé si estábamos comentando lo de la Vega Baja y m'he donat un poco, però... No, sí, no, totes aquestes coses, les preguntes que mos fem, no? Com pot ser? Com pot ser que més de 40 anys després això hagi canviat, no? Que n'hi hagi, o sea, funcionara millor la prevenció feia 40 anys. Pues a lo mejor es porque hace 40 años tenían más reciente la última riada. Claro. ¿Sabes? Es que ahora hay varias generaciones que la riada del 57 es una frase hecha, hasta aquí llegó la riada, ¿sabes? Entonces, a lo mejor entonces lo tenían más reciente, el poder devastador del agua. Y sabían que no podían fiarse de otro canal que no fuera a lo mejor los analógicos, ¿no? Pero mira, volviendo a los alcaldes, es que cuando Carmen ha dicho lo de la libertad individual de cada uno de protegerse en función de sus condiciones, por las tuyas, las mías, la mía que fue no protegerme, es decir, cada uno, y por los alcaldes pues igual. Por eso la falta de liderazgo. Hay alcaldes del Partido Popular que actuaron bien dentro de sus competencias, como por ejemplo Amparo Folgado en Torrent. O como por ejemplo Ricardo Gabaldón en Utiel. Es decir, fue una cuestión personal y ahí está el verdadero problema, porque yo por vivir en un pueblo en que mi alcalde, mi alcaldesa no ha tenido esa intuición, esa capacidad, yo voy a tener un peligro de exposición mayor.
que otros alcaldes alcaldesas que sí que han tenido esa predisposición. Pero bueno, es que también la Diputación de Valencia no es... Las diputaciones no son el ayuntamiento de los ayuntamientos, ¿no? La Diputación de Valencia, con muy buen criterio, mandó a todos sus trabajadores a casa esa mañana, ¿vale? ¿Por qué no mandó una directriz a los ayuntamientos que dependen de... Es que, claro, son tantas preguntas... Tantes preguntes que, bueno, que fem i que mos fem. Y además un presidente de Diputación que casi se lo lleva un tornado. Claro. Es decir, que es que encima Vicente Mompó tuvo una experiencia ayer muy al límite. Claro, y Vicente Mompó, que fue al CECOPI porque no pudo ir a donde iba, no porque tuviera previsto ir al CECOPI. Él iba a otro sitio, como le pilló el tornado, dijo, pues vamos al CECOPI. I ell és el que fa aquesta famosa frase que també l'humanitza un poc, de dir, no? Com és? Com era la Mandar frase? la alerta de una puta Enviar vez. la alerta de una puta vez. Y luego también le humaniza I molt mucho. esclaridora també, esa frase, de cómo lo estaba la cosa. de que te puedes imaginar. Y no ha escurrido el bulto ni con nosotros, porque es de los pocos que está en el libro. Hay alcaldes del Partido Popular que están en el libro, pero... ¿Asumió errores? Porque es como que todos los líderes del PP, ninguno ha asumido algún error, ¿no? Bueno, complicado. la asunción de errores lo vamos a dejar. Pero bueno, dio la cara y dio su versión. Está Y no solo con lista. nosotros, ¿eh? Sí. Sí, está No solo donant con nosotros, entrevistes. está- Eso se agradece. Ojalá hubieran hecho lo mismo que hemos solicitado las entrevistas. A nosotros nos hubiera gustado mucho entrevistar a Carlos Mazón. Pero no pudo ser. No, ¿Ho intentaron? Claro. Claro, Y ni de coña. no con mucha amabilidad. Hem esmorzat, increïble, hem esmorzat de categoria. Jo tindria que haver-te dit que sí, perquè m'has oferit un palillo. Però bueno, i descansem un poc Bueno, descansem un poc no, perquè anem a parlar de la Dana, estem així en el MoMA, estem en Paqui i Nicolàs, ho he dit bé, correcte? Molt bé. Abans de parlar de la vostra història, o sigui, la pregunta és com vau viure vosaltres, com vau viure la Dana. Però els bocates que se mos han fet. Que bons, estan eh? boníssims. Enhorabona, eh? El que m'ha fet jo de tonyina arrebossada en ceba. Boníssim. Ai, he Però visto. Ixe és dis-mos com era. l'especialitat, ixe- Pescat per ton pare. Pescat per mon pare. Jo no conto els bocates igual que tu. Com eren els bocates? Què tenien? Pues es que yo digo que castellà porque no sé, bueno, en valencià, atún rojo encebollado Buenísimo. y después solomillo de cerdo en salsa con patatas. Y el de y pisto, el de después pisto, y longaniza, botifarra y yomello. Que això se l'ha fet Alexis. Bueníssim. Ixe, Tot casero, tot acompanyat d'una bona mauipa, fenomenal. categoria. I ara sí, com vau viure vosaltres aquell fatídic dia? Vos va tocar de prop, no? Nosaltres molt de prop, perquè nosaltres estem en el punt, jo crec que l'àvia més alta ha arribat, 3,80, 3,80. 3,80, passar el techo este que tenim així de cristal, Redondejant 4 metres. quasi 4 metros. I nosaltres vivim dalt d'ací, per les vesprades no obrim normalment, entonces estàvem en casa tots. Som molts de família, som 5 fills i nosaltres, meus pares que viuen baix, el meu germà que viu al costat i els sogres del meu germà que viuen allà al costat. I tots dalt. En el segon pis, perquè en el primer estigué quasi a punt d'arribar al primer pis. Entonces el pujaren matalapsi tot per dalt per fer alguna cosa, és que no sabien el que se venia damunt. Entonces baixaren baix, quan es començava el barranc estava superple. A quina hora? A quina hora? A les 6 menys quart, Ja el estava- barranc estava en una velocitat i molt ple. Jo he vist el barranc ple, però tant no. Ja. I quan es comença a eixir-se ja per la barranc, jo això no ho havia vist en la vida. Clar. Que s'inundava la carretera perquè s'inundava, perquè s'embossava l'arbelló, però per el barranc mai. Quan es comença a eixir, jo dic que això ja s'ho posaren a xillar. I la gent de Picanya estava com a la vora, diguem-nos, Paqui, no te podem ajudar, pensant-se que sols m'anava a passar a mi. Ja. Perquè quan jo estava davant del barranc pensaven que ma casa era l'única afectada, que anava a estar, però després es començaren tots a córrer perquè li tocava a tots. A tots. Li tocava a tots. I nosaltres vam veure tot això com si fos una pel·lícula. A veure si me comprens. Estaven tots sanos i salvos, però si en Picanya hi ha gent que les passa canutes. Hi ha gent que tenia que tirar una paret perquè no tenia piso de dalt, a ir al Masereta per passar a la casa del costat i poder pujar al piso de dalt, que se veia que se moria. I un home d'ací del cantó muller estava dormint i se l'endugué l'àvia. Dormint. Un veí vostre. Hi ha un altre conegut meu, se l'endugué l'àvia hasta Paiporta. Estigué un mes en intensius i s'ha salvat. Ostres. I una infecció de la cama que se l'agarra una madera, se li tira a la casa i l'Almacereta i se l'endugué per cap a Paiporta. I en Paiporta el soltà
i s'ha salvat. I s'ha No salvat. es conta que en el llibre conten algun cas de gent que també, o sigui, no es computa gent que ha mort després. Ah, és a dir, sí. no ofegada o no, sinó que conseqüències. per les conseqüències d'anar Sí, a mort i també després. diuen que n'hi ha gent que ha mort però fa com a accident de treball. No consta condana. Ja. I també tenim un conegut que li van fer firmar com a què? Com a desapareguda. Una desaparecida. I diu, però si és que està morta, Però si si estava ahí en casa morta, la sogra. I Ja. li van fer firmar com a desapareguda. Jo no sé si serà de veres o no. Sí, en Catarroja. Sí? Gent indigent també s'ha dit, no? Que no... O Sí, gent sense sí. papers, Sí, també. Que no se Que... conten. Sí, I nosaltres, molta- això era un mar molt de- bravo d'auia. molt de fang. I ma mare, quan era xicoteta, que passava la Riguà, l'altra Riguà, diu que per el matí anaven avisant en bicicletes i en campanes. I esta vegada... Avisant, en aquells tiempos. Ja. I ara no avisar-nos. Si m'abuelo, que era obrer, feu un tabic d'un metro i pico i no mos entra gens d'auia a casa. A esta mateixa casa, no la del costat. Entra per l'arbelló, per l'altre puesto, però per la paret no. En aquells tiempos ja avisaren. I ara nosaltres no sabíem res, perquè així no plovia. La gent... Mon pare estava mirant la tele, jo vaig corrent i dic, però tu has vist el que està passant? I diu, no, ella estava mirant en la tele el que passava. Correcte. I diu, però tu has vist el que se mos cau damunt? Nosaltres coneguem històries, no? Com la història que ens conta el nostre amic Joan Esmorzaret, i més gent que gràcies a veure la tele ja es van posar en preavís. Claro. I ells ja van reaccionar un poquet més a temps, gràcies a que ja tenien l'avís, l'alarma, però per a punt, per veure les notícies, Claro, claro. de dir, escolta, que estan dient Claro. que... Per exemple, hi havia dones que estaven mirant la novel·la en la seva planta baixa i m'ho ofegades també, esta de Catarroja que diguem. Ella no estava mirant la tele i no plovia, pues la dona en casa, Ese día hacía mucho viento, mucho aire. pero más el recuerdo que tarde, tenemos. pero cuando vino el momento. Sí, y luego ya Pues empezó. començaven a sonar les campanes, jo dic, ara, les campanes de missa, és que no s'esperàvem i era per això, era d'alerta. El campanari tocava d'alerta i se quedava parat, a les 7 de la vespre se queda parat el campanari. Normalmente se hacía así, los campaneros servían. Avisaven, no?, d'ataques Clar, de jo dic, guerra... això ara van a missa, la que va caure, perquè és que va ser que canvia l'horatge, com si ven ara vindre un huracán. Però igual la gent tampoc sap. Què fan ara tocant el campana? Jo mateixa, jo- Les campanes. Antiguamente Yo sí digo- que se sabía. És que no Que són a poca lo millor... traça. Era una forma de aviso. Y el recuerdo es del rugido del agua, el rugido y las olas. Era el. Tu Olas. recordes Era un- ixe... sí, un Que es diu molt que, clar, això va ser Olas. un tsunami. Oles, el oles, que oles. hem viscut és un Y tsunami. luego ver tsunami. pasar coches con todas las luces encendidas de. Pues, decían Cotxes en l'auia. que Claro. el agua, pues sabéis, un cortocircuito, entonces Claro. encendían las luces de veías de I arriba. quan cau el pont, que es grava el meu fill, Eixa imatge pujarem al terrat. icònica ja... i Que... per casualitat li va dir son pare grava, i va ser quan caigui la passarel·la. Això volien comentar, sí, la passarel·la que tenim així, passarel·la Maria Passarel·la Cambrils. ahí i el pont ahí. Nosaltres des de casa no veiem el pont, però quan se despertarem l'endemà vàrem veure que havien caigut tots els ponts de picanya. Se van portar tots. Tot, però la ixa va ser com si fos paper, eh? Sí, 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 no, sí, les sí, imatges. sí, el vídeo és... Uf. Les imatges són I ho va brutals. gravar el vostre fill. Sí. El nostre fill el va gravar. I vosaltres, clar, des de dalt també sabíeu que el vostre negoci és Mira, destrossat. nosaltres, jo m'imaginava que això era àuia i després l'endemà estaria banyat però no estaria ple de fang, que és que això era un desastre. És que el fang, és que bueno, així s'ho endugué tot. Com s'havien arrencat els techos, les parets, ma casa que és al costat, bueno, la casa de la sogra del meu germà, de la meva amiga Glòria, de sus pares, la tira a l'àuia. I ara viuen així en ella. Ja, bueno. I una casa que n'hi ha, la del borreguero que diem de Picanya, això se l'endugué també, com la passarel·la. Una dona que vivia en el una casa- barranc, una casa una casa sencera. que estava pues, en la part del barranc, Sí, però estava que, dentro- que havien viscut ahí tota la vida, tenien ovelles, tenien gallines, això se l'endugué també. I digué, és que no tengo ni casa, és que aquesta dona sí que no, és que res. Sí. Encara hem vist així, estan encara reconstruint coses, Encara- no? Doncs Estan... encara estan, claro. I el que quedarà Lo vosaltres... principal de tot, que no avisaren, perquè la gent s'haverà salvat, ja està. Perquè l'altre no se podia parar, no se pot parar, però que haveren avisat. Informació. Que no estava, és que no sabien ni ells el que passava, perquè si ho havien sabut, haveren estat fent el que estaven fent, no? No ho sabia ningú. O no estaven en el que tenien que estar. Correcte, això són les preguntes que ens estem fent avui així en Sí, aquest podcast. sí, Vosaltres, quant de temps heu tardat en reflotar? 6 meses. 6 meses. 6 meses. No encontrábamos a nadie porque todo el mundo estaba ocupado, llamabas a... Claro. No había trabajadores porque había que reconstruir muchas cosas. En un principi... Y luego no, el que encontrabas te pedía muchísimo dinero. Era Se inflaron los precios, no, claro. bueno, en un principi no pensàvem tornar a obrir, perquè dèiem, va, que era una cosa, un despago molt gran. Però la veritat que han donat ajudes, eh?
Vos Al han final arribat, sí. vosaltres, les ajudes. Nosaltres, el seguro, normalet, però bé. Normalet. Podia haver sigut més, però bé. Però pues, han tingut ajudes de l'associació Nemesio 10, que són, crec que els amos de Coronita. Ajá. Això lo que ens faltava de marxa per acabar de pagar, sempre si valia 150.000 euros a fer això, si ens faltaven 30.000, ens els han donat, Càritas també ens ha donat diners, Mercadona també, Juan Roig el primer. Moltes ajudes de la Mos han ajudat, iniciativa privada, diríem, no? Sí. A nivell... Després la Generalitat ens donen 6.000 euros, també, Però això és molt poc. poc, sí. I dels cotxes també, Ja. perquè anem tots els cotxes i Els, tot. els cotxes, el consorci, n'hi ha gent que diu que encara no la cobra. Diuen Nosaltres els cotxes bé també, I després la gent que ajuda, això és una cosa, això sí Això que és, meravellós, sí. jo crec que no se m'ocorreria a mi, a partir d'ara igual sí, d'anar a ajudar a gent, però és que venien a ajudar però a treballar, Sí, sí. a treballar com si la vida fora una cosa, Como si fuera de ellos. com si Sí. fora d'ells, però més. És que unes xiques tragueren els cotxes del garatge, unes xiques de València, que dius, ai, les xiques de València, bueno, vingueren a ajudar a treballar. Unos chicos de Mali, 4 chicos jovencitos de Mali, que no nos entendíamos con Ni ellos se porque entendían. hablaban francés y entre ellos hablaban y tú les decías esto. 2 fuera, dies seguits esto o 3 fuera. vingueren a treballar. Y luego les queríamos haber dado algo de dinero y no aceptaron dinero. Meravella. No, claro. Això és la part bonica de... Tota de desgràcia, tot això té també la seva part bonica, no? En el fang creixen també les flors, Sí, com en la portada la veritat que sí. d'este llibre La meravellós. llàstima per la gent que ha mort, pues això. Sí, no, Això és evidentment. l'únic que no. I sempre que hi ha un xaval jove que era d'ahí de Casti, dels que tenen lo de fallera, indumentària fallera, un xic jove de 28 anys. Ja. És una pena molt gran, els seus pares ja no volen viure ahí ni ja volen saber res de Picanya. Ja. Y cierran el negocio. I cierran el negocio. Moltes històries terribles, moltes, terribles i molt dures. Però bo, En el vostre cas, en el vostre cas, Nosaltres hem tornat, la gent la veritat que ve, que uns esmorzars de categoria, està contenta. ahorita que l'esmorzar podem dir que... Molt bé. Podeu vindre. Molt recomanable. Podeu vindre. Quan vulgueu assistem. doncs moltes Per cert, gràcies. qui són, si no estiguera tampoc massa bé, també vos diríem que vingueu. Però és que, Però és que damunt, estan bons. Si esmorzés Està bé, bo, és que sí. paga la pena si veniu de València o d'on vingueu. I molt agradable, La molt gent de bonic. Picanya ja entenc que ja vos coneix. Sí, ja mos coneix. Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Tornem amb vosaltres, en Maxi, Carmen, i continuem parlant d'històries. Volem que ens contem, perquè us heu centrat molt en el llibre de contar històries, que moltes que coneguem, altres que no, històries molt dures. Quina és la vostra, a lo millor, com a pregunta també típica que més vos ha impactat de totes les que heu documentat? Es complicado, porque nosotros hablamos o hemos escrito sobre personas que conocíamos y hemos conocido a personas cuya historia tenía que ser escrita. Y en esa forma de trabajar ha sido duro, ha sido muchas veces revelador y nos ha ido la piel y las lágrimas en el empeño porque ha sido muy desgarrador. Entonces es difícil elegir una, pero desde luego hay muchas que son sobrecogedoras. Ahora, bueno, no sé si quieres empezar tú alguna. Más que una en concreto, a mí lo que más me impactaba era como la sensación de pertenecer al mismo planeta que las personas con las que nos entrevistábamos. No sé, sobre este tema se ha escrito mucho y más que se tiene que escribir para que no se olvide esto que ha pasado, ¿no? Pero cuando íbamos a los sitios y no hacíamos entrevistas, normalmente establecíamos conversaciones en las que había como una sensación de, no, es que estamos en el mismo barco, somos del mismo planeta, que no era el planeta Tierra, era el planeta Barro, ¿no? A nosotros nos ha pasado esto también, era como una, no sé, como una comunión, ¿no? Una conexión que en muchos casos todavía permanece. O sea, hemos establecido relación de afecto con muchas de las personas que no conocíamos y que hemos conocido ahora. Por ejemplo, yo que sé, con la familia de Ethan y Rubén, que son los dos niños de 3 y 5 años que fallecieron en Torrent, yo que sé, pues con Canram en Chiva, con el que mantenemos todavía cierta relación, ¿no? Y luego, aparte, pues las personas que ya conocíamos. A mí, durante el principio de La Dana, cuando ni pensaba en escribir este libro, toda la gente que yo conocía me contaba sus historias y me decía, escríbelo, es que esto lo tienes que escribir, ¿no? Y entonces, Lo hemos escrito desde el más profundo respeto
respeto y también desde el conocimiento, desde la profundidad, desde muy cerca, desde dentro. De las historias que hemos contado conocemos casi todos los detalles, los que se han podido contar y los que no. Yo sí, me viene ahora una, que es la de Cecilia, que es un caso muy particular en Paiporta, porque creo que no se ha documentado otro caso como este, porque es cierto, esa noche la vida se abría paso, la muerte también. O sea, la letalidad no se iba, pero por otro lado la gente, las personas que estábamos ahí intentando salir del agua, nos abríamos paso como podíamos, con sábanas, subiendo a escaleras, a contenedores de obra, todos intentábamos sobrevivir. Y una de las que intentó sobrevivir de una forma más particular o menos conocida es Cecilia. Cecilia, con su marido, habían comprado un coche el día anterior, coche nuevo, y entonces lo llevan a su garaje a Paiporta. Y el marido se va a trabajar el día 29 y le dice a ella: mira, lo vamos a dejar aquí, no sea que me lo lleve a Valencia el coche nuevo y me lo rayen o tenga algún problema, ¿no? Así que lo dejamos aquí seguro en el coche. Y ella por la tarde, está trabajando en casa, baja y en el coche nuevo pues coge el móvil, lo intenta todos los sistemas electrónicos y tal. Eso es más o menos a las 6:15 o 6:20. Y a esa hora pues ha acabado y se sube al ascensor. El ascensor se cierra las puertas inmediatamente y queda atrapada. Claro, ella se asusta, pero no tiene constancia de lo que está sucediendo después. Fuera de ese cubículo, ¿no? De ese cubículo que casi se convierte en su sarcófago, en su ataúd. Entonces, en un momento dado, llama a los vecinos, empieza a llamar, le manda un WhatsApp a su madre, me queda atrapada en el ascensor, pero nada serio. Los vecinos le escuchan que alguien se ha quedado atrapado en el ascensor. Y entonces empiezan a tener una reacción que ella considera completamente exagerada. No te preocupes, le grita, te vamos a sacar. Y dice, bueno, tranquila, no tengo claustrofobia, no pasa nada. Es que no está la llave, y la llave la tiene la presidenta. ¿Dónde está la presidenta? La presidenta no está. Y dice Cecilia, yo tengo una, pero está en su casa y su marido no está. Entonces no pueden acceder a esa llave. Y ella nota que están gritando todos, que todo el mundo está muy nervioso, excesivamente nervioso, pero no sabe por qué. Hasta que empieza a entrar agua. Y entonces le entra agua por la parte inferior del ascensor y también por la parte de arriba, porque está en el semisótano, entra por la rampa y también por el portal. Cecilia mide 1,60 m, no llega. Con lo cual, en muy poco tiempo el agua le llega por los tobillos y en muy poco tiempo le llega por las rodillas. Entonces se da cuenta de por qué está sucediendo todo eso. Y ella, claro, no puede salir, intenta abrir las puertas, pero no puede. Y entonces empieza a rezar, porque es muy creyente, y empieza a rezar y a golpear la puerta. Y hay un momento que automatiza un sistema, mecaniza una forma de salir de ahí, que es rezo a la Virgen y luego golpeo. Rezo y golpeo, rezo y golpeo. En ese intervalo los vecinos están desesperados buscando a alguien que le ayude. Tienen la suerte que hay 2 policías locales que están en la calle Catarroja, que es en esa zona donde está ella, uno en cada punta. Estos 2 policías entran, consiguen bajar todavía por la rampa, que todavía está practicable porque está ya entrando mucha agua en el garaje, abren el ascensor y la saca. Y en ese momento sale completamente en shock, aturdida, ahí le está gritando a los vecinos, no me dejéis morir, no me dejéis morir, y consigue salir. Cuando consigue salir no es tan fácil porque luego la rampa por la que han accedido ya no pueden, ya está colapsada, y entonces piensan que van a morir todos los que han ido al rescate. En un momento determinado consiguen forzar otra puerta de acceso y por ahí se van. Lo más impresionante de esta historia es que el padre de Cecilia había sido policía local. Ella es de Colombia, quiero recordar. Había sido policía local. Ella no identificó en ese momento quién la había salvado, porque estaba muy aturdida. Pero al día siguiente tuvo la intuición de que tendría que haber sido un policía local porque era como el brazo que se había extendido de su padre. Y así fue la policía local de Paiporta directamente, ya que entonces era difícil porque la policía local de Paiporta no existía, ya no estaba físicamente, y fue buscando hasta que los encontró y los pudo saludar y bueno. Es que ese día está lleno de historias de personas que sin saberlo tomaron buenas decisiones que les salvaron la vida y malas decisiones que son las que hicieron que hoy en día estén contabilizados entre los 229 muertos, que dentro de poco serán más, no porque sean más, sino porque la jueza está intentando también incluir dentro de los muertos los que murieron no ese día, sino a consecuencia de enfermedades que ya padecían y que no pudieron ser tratadas pues por la imposibilidad de llegar a cualquier sitio, pues por ejemplo una enfermedad de leucemia o con otras enfermedades que no pudieron ser tratadas, ¿no? Pero ¿y en qué cifra se puede estar? Yo creo que si somos 229, pues a lo mejor 230 y algo, 30 y poco, ¿no? No sumarán muchos más, pero es verdad que son consecuencia, ¿no? de la Dana del 29, ¿no? Y luego también estuvo llena de decisiones de personas que, como en el caso de estos policías que salvaron a Cecilia, tomaron decisiones heroicas. Yo siempre cuando hago entrevistas como escritora de novela de ficción, siempre digo, yo escribo sobre los héroes anónimos,
personas que cometen la mayor heroicidad, que es levantarse cuando la vida les tumba, ¿no? Pero me refiero a la vida te tumba, pues a quien tú quieres no te quiere, o tienes un mal trabajo, yo qué sé, cosas así, ¿no? Pero la Dana nos ha enseñado, yo creo que una de las enseñanzas que nos tiene que dejar la Dana es que vivimos rodeados de grandísimos héroes. Sí. Algunos de ellos murieron porque murió mucha gente intentando salvar a otras personas, otros salvaron y se salvaron, ¿no? Y por ejemplo, yo qué sé, la historia de un conductor de auto, ¿qué va a pensar? ¿Quién va a pensar que un conductor de autobús puede ser un héroe, ¿no? Pues es un héroe, ¿no? Un conductor de autobús que le dicen, no puedes hacer la ruta Alborache-Valencia, vete a tu casa, y yéndose a su casa por la A3 se queda parado y ve pasar coches llenos de gente arrastrada sin coches, y no se le ocurre mejor idea que abrir las puertas de su autobús y dejar que la gente entre. Y salvó a 40 y pico personas. Que algunas se despidieron de sus familiares, entre ellos él. Él se llamó a su mujer y se despidió, dijo hasta aquí he llegado, ¿no? Y fue el único sonido que había, nadie lloraba, nadie gritaba. Cuando alguien tenía una rayita de cobertura, llamaba a su casa para despedirse, ¿no? Que eso es algo también tristemente bonito, ¿no? Cuando llega al final, o crees que llega al final, no te acuerdas de ese que te ha gastado una putada y le llamas para cagarte en todo, ¿no? Sino que llamas al que quieres para decirle te quiero, ¿no? Sí, y no tienes tiempo para otra cosa. O no tienes ganas de otra cosa, ¿no? Porque el tiempo es el mismo para decir tu fil de puta, ¿no? Sí, claro. Que para decir te quiero, ¿no? Me sigues debiendo, yo me voy de este mundo, pero me sigues debiendo 50 euros, cabrón. Sí. Hubo muchos mensajes de estos. Hubo muchos mensajes así. Hubo muchos mensajes de si muero te quiero. Tenemos alguno. Vosotros habéis tenido acceso, ¿no? Concretamente a una historia. La tengo apuntada aquí. La historia de Lourdes y su bebé Angelina, ¿nos lo podéis contar? Sí, pues Lourdes era una chica que venía de comprar leche para su bebé Angelina, que tenía 3 meses, junto a su marido Antonio, ¿no? Decidieron ir a llevar un aspirador, porque él era presidente del club de billar de Paiporta, y habían comprado un aspirador para el tapete, ¿no? Uh-huh. Y les pilló la ola. A él le dio tiempo a bajar, a ella no. Solo le dio tiempo a abrir el techo del coche, el techo solar del coche, y sacó a la bebé y la cogió en brazos. Hay algún vídeo de otras personas en el que se ve ese coche con Lourdes y Angelina, ¿no? Y estuvo ese poquito rato estuvo en contacto con algunas personas, entre ellas con su cuñada Nani, que es de aquí de Picaña, y pidió que cuidaran de sus otros hijos, ¿no? Se despidió, por favor, cuidad de mis hijos, y la desesperación de Nani, ¿no? De hacerle el aguante hasta que ya ese teléfono dejó de dar respuesta, ¿no? Y en el libro contamos la historia junto a un poema precioso de Ben Clark que se llama Pasar el Misache, que hace referencia el poema a qué haces con los mensajes que guardas en el móvil de las personas que ya se han muerto, ¿no? Y si eso ya es duro, imaginar qué haces con los mensajes de personas que te han dicho sus últimas palabras en una situación como la Dana, ¿no? Y hablaba antes, Carmen, del silencio del autobús. Ese silencio tan abrumador y tan doloroso y tan compartido que se produjo en el autobús, pero un poquito más atrás, en la V30, otra circunstancia parecida, que era un camión de bomberos. Y ahí está la historia de Toni Segura, que incluimos en el libro, que es un bombero de la demarcación de la Liana, que se va a hacer un pequeño rescate a Cheste, porque ellos al principio no estaban movilizados. Y ese pequeño rescate se transforma en una epopeya, en un relato absolutamente épico, porque ellos, que son 2 hombres muy fornidos, los que van de lanceros, cuando en el momento del hombre van avanzando por la autopista y se dan cuenta que está todo parado. Van avanzando con el camión, haciendo gala de su condición de bombero, van avanzando más, hasta que salen del coche de bomberos, se bajan y van avanzando y observan como si fuera una película apocalíptica. Hay un montón de coches parados, muchísimos, y al final hay como una especie de barricada de cañas, y allí ven agua. Ellos avanzan hacia el peligro mientras un montón de gente retrocede huyendo. Es como seguro que todos tenemos en la mente alguna película de catástrofes en la que siempre hay 2 personas que avanzan hacia el peligro mientras los otros huyen de él, ¿no? Ahí se encuentran, imaginados, miles o cientos de coches
que dentro de esos coches hay personas que van a hacer su vida normal. Hay un bebé de 3 meses, hay una señora mayor, hay una pareja joven. Un recién operado. Que salía del hospital. Es decir, toda esa gente. Y toda esa gente no tiene salida. Y toda esa gente en muchos momentos de esa noche piensan que van a morir. Así que ellos van coche a coche sacándolos y llevándolos hacia el camión de bomberos, donde han puesto además las luces, las han elevado y se convierte en un faro en mitad de la noche donde acuden todos. Había quedado en un poco más alto, ¿no? Sí. Ahí de repente tenemos a... ¿cuántos? 600 personas, 700 personas, no se sabe el número, al punto que Tony cuando lo cuenta, lo que él le dice a uno, las instrucciones que dan se van pasando de unos a otros hacia detrás para poder. Y hay un momento en esa noche que es el momento quizás más duro, por cómo te lo cuenta él y por cómo lo visualizamos nosotros, que es que hay una persona que viene corriendo y dice: ha reventado Forata, vamos a morir. Uf, eso lo dijo alguien. Sí. Bueno, en realidad Entonces, le dijo: mi cuñado mi trabaja sí, en la CHJ, y no sé qué. O sea, que ni siquiera era que había pasado. Iba a pasar y me lo dijo mi cuñado. Entonces, cuidado con los cuñados. Uy, sí. Sí, mira. Fíjate que los cuñados están en los momentos más inoportunos. Bueno, sí, no, de hecho, siempre en los momentos más inoportunos aparece el cuñado. Sí. Y esto además genera un pánico. Claro. Desata el pánico entre todos. No, claro, total. Además, es verdad que lo que dice Carmen, que apostilla con el tema de que mi cuñado trabaja en CHJ, con lo cual le otorgan cierta veracidad. Entonces, ellos los reducen de una forma elegante, entiendo, y le dicen: mirad, lo frenan y entonces les dice a todos: no van a ir a rescatarnos, vamos a tal. Y entonces, Tony se eleva sobre su 1,90 m casi de altura y un cuerpo de bombero. Herculeo. Sí. Pero mirada de niño, que lo pone Carmen y es verdad, y les dice la frase más épica que yo creo que se puede decir en ese momento, que yo creo que solo se te puede ocurrir si eres guionista, pero es que parece que no, pero es que es lo que se produjo. Yo lo he visto en una película y digo: mira, es mentira. Pues no, él les dice: mirad, no va a venir nadie a rescatarnos, pero nosotros nos quedamos aquí a morir con vosotros. Wow. Es que es brutal, ¿eh? Claro, que te lo diga. Punta, se va pasando en corrillo uno a otro y tal. Y luego cuando él te cuenta la historia, él te dice: pero a mí esa noche no se me murió nadie. No hice nada realmente, a mí no se me murió nadie. Como que no. Nadie. Porque el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. En este mismo... que no realmente, y él dice: realmente tampoco salvé a nadie porque el agua no llegó. O sea, ellos hicieron una prevención de que llegara, pero no llegó a llegar, ¿no? Pues entre las cosas que hizo este grupo fue decidir que ahí no estaban seguros si venía una ola y se los llevaba, y se hicieron ahí una cadena humana y acabaron llegando a una gasolinera que estaba abierta y que no sirvió nada a nadie que no lo pagara. ¿En serio? En serio. O sea, el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Tenemos también otro caso en el libro de un abuelo y un nieto que viven la epopeya del mundo y se los arrastra el agua, bueno, fatal. Consiguen llegar al pueblo y cuando llaman a una puerta, la primera puerta que se encuentran, el abuelo le dice: por favor, mire lo que nos ha pasado, déjenos entrar, ¿no? El niño parece más pequeño de lo que es, porque es poquita cosa, ¿no? Tiene 13 años, pero parece más pequeño. No los dejaron entrar, pero les dieron una toalla. Bueno. Y el ser humano, también es verdad que estábamos todos muy en shock o lo que fuera, pero que yo tampoco quiero caer en el buenismo de todos somos buenos, esto nos ha hecho mejores. No, a algunas personas les ha hecho demostrar, les ha dejado demostrar que en caso de necesidad cuidan del prójimo como de sí mismos. A otras personas no. A otras personas no. Y también yo también quiero poner un poco el foco en eso, no en el libro, porque en el libro tampoco nos detenemos especialmente, pero sí en la vida, ¿no? Quiero decir, las tragedias realmente sacan tu verdadero ser, claro, pero no te cambian. No. El que es mezquino y el que es generoso. Lo que pasa es que, claro, en la vida normal no puedes ir por ahí salvando la vida a las personas, y aquí las sí, tragedias, ¿no? te definen. Potencian tu forma de ser, un poco como el dinero, ¿no? Sí. Nosotros, me ha venido a la mente, estuvimos ayudando en una casa, desescombrar una casa, que nos contaba la mujer, lo había perdido todo y vivía con su madre, y que pues no sé en qué momento, o sea, cuando ya había pasado todo al cabo de un montón de horas, o incluso al día siguiente, le dijeron: oye, ¿necesitas algo? Los del primero se asomaron desde el patio: ¿necesitáis algo? Sí, es que es así. Y le echaron unas mantas, y dice: bueno, pues hubiera estado bien que me lo hubieras dicho hace claro. rato. Sí. Y sin embargo, muchas comunidades de vecinos donde han celebrado la Nochevieja juntos, que jamás en la vida se juntaron. Y otro cambio posible en las personas que
que han sobrevivido, ¿no? Es el darte cuenta de que has sobrevivido y de que todavía estás en la partida y que la tienes que disfrutar, ¿no? Y la forma de ser... Antes os estaba contando Paqui el caso de una vecina de aquí que lo perdió absolutamente todo. Su casa quedó volatilizada, ¿no? Porque hay casas que se han hundido, pero es que esa casa quedó volatilizada totalmente. Y al día siguiente yo la vi y le digo, Amparo, porque es el final de mi calle, y digo, ¿pero has visto tu casa? Dice, sí, no me queda nada, me dice ella. Y le dije yo, te queda un caqui, que lo había visto yo, digo, te queda un caqui, y me dice ella, pero Persimmon o del otro. Y le digo yo, Persimmon. Y dice, mejor, porque son los que me gustan, no sé qué. Y ella iba por la calle, que lo había perdido todo absolutamente, y le preguntaba a la gente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Has perdido mucho? Todos habíamos perdido menos que ella, pero ella nos iba preguntando a todos, y luego le preguntas a ella, y la gente le pregunta, porque ella la ves muy entera, ¿no? Y no se ha caído, va a hacer un año y no se ha caído, no se ha desenterizado, ¿no? Y ella dice, es que si llorase, me iban a devolver mi casa. Si llorase, iba a volver a vivir alguien que no esté vivo, pero claro, para tener esa actitud tienes que ser así, ¿no? No te lo da la gana, ¿no? Claro. Es que hubo momentos, lo del Persimmon y algunos otros momentos que también tienen un punto de humor dentro de la tragedia. Es decir, porque al final, bueno, yo esa noche tomé malas decisiones malas y decisiones que me comprometieron la vida. Hay un momento que yo supe que estaba en peligro y fue cuando el agua empezó a caer como una cascada en un garaje y ahí me absorbía, entonces me pude agarrar una farola y pude seguir caminando. ¿Tú en ese momento habías ido a ver el coche? Yo había ido a salvar mis ordenadores. Yo dije, ¿Tus ordenadores? Sí, yo le había dicho a mi mujer, vamos a separarnos, que es lo más inteligente que podemos hacer esta noche, y yo me voy a salvar los ordenadores, tú quédate aquí. Buah. En un sitio donde yo pensé que jamás iba a llevar el agua, que era el auditorio de Paiporta. Entonces yo me fui. Además fui con estos zapatos, que me los voy a poner. Puse el primer pie en un charco y a partir de ahí ya todo empezó a ir mal. Y un momento en el que me di cuenta que estaba yo solo, en una zona, había acabado de ayudar a un hombre para que sacara a su padre adelante porque no podía, le estaba arrastrando el agua, y entonces una cascada entró en un garaje y ahí es cuando me vi mal. No me vi absorbido del todo, pero un poco sí. Entonces me cogí una farola, subí, toqué un portal, en ese portal no me abrieron, no quisieron abrirme la puerta, empecé a ver ya coches que se arrastraban y empecé a subir en dirección... alejándome del barranco, que fue la primera. ¿Qué se siente en ese momento cuando es un poco amenazada tu vida? Pues mira, yo en el caso... Sí, yo me siento estúpido, me sentí estúpido, me sentí un imbécil. Por haber decidido salir a... Sí, por no haber tenido en cuenta, porque yo ya debería haberlo sabido. Es decir, yo ya me estás viendo el agua, me estaba llegando por la cintura. Como en ese momento todavía pienso que puedo atravesar el barranco y salvar mis ordenadores. En mi cabeza no cabe entregar tarde o mal a un cliente, entonces eso fue... Tú eres fotógrafo, tenías ahí un montón de trabajo. Eres autónomo y es lo que... Sí, pero bueno, no te salva de... Pero es que el instinto de supervivencia es como si fuera físicamente un botón que se activa cuando te sientes en peligro, de verdad. Y hasta ahí y hasta ahí tú, claro, ¿sabes? Lo digo tiras. Un poco para que seas más amable contigo. Sí, bueno, David, sí, ¿no? pero que me sentí... Carmen. Sí, yo te lo agradezco, pero realmente ese resorte que se activa en ese momento cuando me cojo la farola y digo, ojo que ahora mira, hay un testimonio que dice que esa tarde se divide en dos partes. Cuando todos intentamos poner a salvo nuestras cosas, y la segunda parte, que es la trágica, cuando intentamos salvarnos a nosotros mismos. Algunos lo conseguimos y en Paiporta 57 no lo consiguieron. Entonces, en esa segunda parte ya me empecé a tomar las decisiones adecuadas. Pero yo todavía no sabía dónde estaba mi mujer, con la que me había separado, ni tampoco sabía cómo estaban mis hijos, hasta que conseguí llegar a una casa, pues a salvo, subí arriba, en un momento determinado con un poquito de batería, porque esa noche te llamaba mucha gente. ¿Había cobertura esa noche? ¿Era fácil comunicarse? Iba y venía. Hasta un momento determinado que ya dejó de haber cobertura y de haber luz. Entonces, claro, yo decía, déjame a línea libre. Yo solo quiero saber cómo están mis hijos y cómo está mi mujer. Un momento que hablé con mi mujer dije, supe que estaba bien, y luego, en un momentito, la dueña de la casa donde yo me resguardé consiguió llamar a mis padres, a Picaña, y llorar a los niños, y dije, bueno, pues si estáis llorando vosotros, yo ya no voy a llorar yo. Y mira, y lo he puesto en el libro, es la segunda vez que mis hijos llorando me anuncian que están vivos, o sea que para mí fue un nacimiento. Hostia. Yo le dije a mi mujer dónde estaba, vino por mí esa noche a buscarme, en medio de la desolación, sin cobertura, de noche, tocaron al timbre a la 1:00 a las 2 y algo de la noche, y entonces vi que era mi mujer. Y eso era impensable. Entonces nos abrazamos mucho. No, pero cuéntalo bien, le dice, pero ¿por qué has venido? Así. ¿Por qué has venido? Es que yo me lo sé como si me hubiera pasado a mí. Dice, ¿por qué has venido, Ruth? Y Ruth le dice,
No me acuerdo de ir Porque te quiero. Ah, vale. Ay, No, por favor, pero has es olvidado? súper bonito. No, es que he olvidado, es que digo, hombre. ¿qué le dijo? ¿Qué me dijo? Esto es súper bonito eso, Sí. nos reconcilió con el amor, Ruth, a todos. Y además ella venía con un papá del cole de mi hijo, que era un tío fuerte, y la había traído y dijo, toma, te la dejo. Y ahora ya, salvaros y ahora ya hacer lo que, ¿sabes? Pero ahora ya sois vosotros. Y su Entonces, suegra había muerto y él no lo sí, sabía. sí, en ese momento ese hombre acababa de perder a su suegra y no lo sabía. O sea, muy horrible. Y nada, decidimos emprender, en otra decisión arriesgada, pero decidimos emprender el viaje de vuelta desde Paiporta hasta Picaña, que creo que fuimos de los poquitos que se les ocurrió esa hazaña ¿En coche? No, andando. a No, nada vosotros imposible. y a los ladrones. Sí, porque Sí, luego había vino como el mucho viaje ladrón. inverso. Nosotros, los saqueadores hicieron el viaje inverso. Nosotros pues pensamos, tenemos un palo que nos había dejado de fregona el dueño de la casa y una linterna, nos habíamos cambiado de ropa y emprendimos ese viaje que en circunstancias normales hubieran sido 20 minutos y que nos llevó hora y media, 2 horas, atravesando el Valle de las Sombras y el corazón de las tinieblas, que creo que porque era encontrarte con gente cada vez más solitaria, con tragedias más grandes que la tuya, viendo si están atravesando el puente nuevo, que era una lámina de hormigón con un tumultuoso río oscuro que arrastraba de todo y que decidimos pasar con una linterna de cámara que habíamos sobrevivido ¿verdad? Y fuimos atravesando eso hasta que intentando ver qué había pasado con nuestro negocio y qué había pasado con nuestra casa, y llegamos a nuestro negocio, ya no había ordenadores que salvar ni había nada, claro, ¿no? Pero todo esto, lo peor es estar separado de... Lo peor es, ser claro, querido. aquí no hay un dolormómetro, ¿no? Ni un lo peormómetro. A cada uno lo peor es lo que le ha pasado, porque quien ha perdido, por supuesto, las vidas de sus seres queridos, eso es incomparable con nada, pero luego es el mismo dolor hayas perdido un coche, que hayas perdido objetos, porque en definitiva es el proyecto de tu vida, ¿no? Claro, y te deja... Eso és una cosa que comentàvem. Tu te'n recordes que diem, si la gent diu, no, solo el coche. Colló. Y nosotros decimos, hostia, solo el coche. No, es que pierdo el coche y yo no sé cómo Pero es lo que estaría. significa, porque es la Pero claro, vulnerabilidad, se ¿no? posava en perspectiva de totes les històries que tenim. Sí, pero yo de verdad no creo que una persona que haya perdido una Vespino tenga menos derecho a estar mal que una persona que ha perdido una casa, porque, entendedme, pero es el proyecto de vida que supone para ti y la vulnerabilidad que te deja. Y yo esa noche lo único que pensaba era, menos mal que estamos los 4 juntos, menos mal que yo no me he ido a trabajar a Castellón, y menos mal que me puse firme, creo que es la segunda vez en mi vida que me he puesto firme con mis hijas, y le dije a la pequeña que ni de coña se iba ella a Bonaire a comprarse el disfraz de Halloween. Ostras, Porque si yo no iba a ir a trabajar, ella no se iba a ir a Bonaire a comprarse el disfraz de Halloween, ¿no? Porque no le hubiera pasado nada, en el sentido de que afortunadamente no murió nadie allí, pero ¿y si le hubiera pillado por la carretera o lo que fuera, y no estar con las personas que, por cierto, se iba a ir con la hermana de este niño que os he contado, del abuelo con la toalla? O sea, la madre iba a cambiar la madre iba a llevarlas a comprarse el disfraz, y cuando yo hablé con ella y le dije, no, yo no la dejo, que vayan otro día, ¿no? Entonces ella se cambió el turno de trabajo, fue a trabajar, tardó 48 horas en poder salir del polígono industrial de Ribarroja, casi se queda sin hijo. O sea, que hay tantas, que decíamos, Tantas historias. 350.000 personas, claro. y 350.000 historias multiplicadas por 7, ¿no? Es que es el momento de subir y profundizar en ese asunto. Mira, la pérdida es una cuestión muy personal de cada uno, porque es que además incluso quien no le ha pasado nada tiene derecho a quejarse, y tiene derecho a vivirlo como una tragedia, incluso quien no ha perdido nada, porque lo ha somatizado de una forma distinta. En mi caso, esa noche volviendo, yo ya estaba hablando con mi mujer de cómo recuperarnos, de qué vamos a hacer, y nos cruzamos con unos saqueadores, que fue el momento más duro, digamos, de ese momento, porque decir, ostras, me estoy atravesando unas personas que ya sé que están mirando coches, que no me gustan cómo nos están mirando. Y cuando llegamos a Picaña ya nos miramos y fuimos muy felices. Es que, quiero decir, ¿por qué fui muy feliz yo y otra gente que ha perdido menos? Porque yo no perdí nada, yo salvé la vida. Claro. Y salvé la vida de mi mujer y salvé la vida de mis hijos. Entonces, eso es una alegría que te acompaña si la sabes somatizar. Evidentemente luego va a haber momentos duros y momentos de recaída, pero mis hijos están vivos, mi mujer está viva y yo estoy vivo. ¿Qué más me da? Lo demás, esto son cosas, ¿no? son elementos que puedo recuperar. Y la gente que no puede recuperar a sus personas queridas, eso es muy duro. Eso es la verdadera tragedia de este asunto, ¿no? Pero hay gente que, sin embargo, estuvo en su casa bien, a cobijo,
viendo cómo perdí el coche, tiene una sensación de pérdida mucho mayor que la que puedo tener yo. Y esto es así. Pero bueno, Cada persona y ni siquiera es una decisión, ¿eh? Tampoco No. es que te pongas a pensar cómo reacciono, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre he tenido un autoconcepto de mí misma bastante pobre, y entonces yo cuando veía una película de desastres y moría el primero, siempre pensaba, esa sería yo. O sea, Es lo que pienso yo de mí. yo soy la primera en morir, yo soy el del Titanic que se va para el lado que se hunde la primera, ¿no? Decía Woody Allen que en caso de guerra solo podría ser prisionero. Pues algo así. Pues yo siempre había pensado eso de mí, y luego ver, oye, pues que un día tras otro y sacas adelante lo que tienes que sacar, pues a mí me ha dado particularmente... Sí. Y luego bueno, Fuerza. hay elementos también que se prestan dentro de toda esta tragedia al humor o al alivio, que también introducimos en el libro, que son curiosos, ¿no? que son interesantes. Por ejemplo, el párroco de Chiva. El párroco de Chiva, hay un momento determinado que él da misa de 7, igual no hay nadie, está entrando el agua, pero él da misa de 7. ese día del 29. Sí, él da misa de 7 y está entrando el agua por orificios que han practicado para que la humedad no Claro, porque la colapse, iglesia de Chiva está al lado del barranco, o sea, y está colapsada. se ha inundado muchas veces. Y él dice, ¿qué voy a hacer a las 7? Pues dar misa. Y está solo. Y da misa. Y en un momento determinado dice, apura la misa. Porque ya empieza a entrar el agua y dice, ostras, espérate. Yo lo que no sabía es que hay que comerse la hostia consagrada antes de acabar la misa. Entonces él hace la liturgia, dice, me subo para arriba, se pone a salvar cosas y se le olvida el cáliz. Pero él se sube con el Santísimo, que es la imagen de Cristo. Y se sube arriba. Y arriba él decía que era como una discoteca, por los rayos, como unas luces electroboscópicas, por los rayos que caían en Chiva, el barranco trayendo piedras, golpeando contra los cimientos de la iglesia que está pegada. Y en un momento determinado él coge a Cristo y él dice en voz alta, Señor, tú verás, pero si yo me voy, tú te vienes conmigo. Qué bueno. Eso sucedió el día 29. ¿Cuántas frases, eh? Sí, de película. Sí. En fin, a lo mejor os apetece un cremait. Sí, mira. Lo estaba pensando también. Muy bien visto, Carmen. No volen que es challenge, que están Ahí es preparados ya. como lo del rey, ¿no? Que se pidió... No. Ah, sí. Yo creo que el ser humano está diseñado para sobrevivir física y emocionalmente, ¿no? Y una vez estás en este lado que podías haberte muerto y no, pues yo creo que tenemos un poco la obligación de hacer todo lo posible por estar lo mejor que podamos, ¿no? Por disfrutar Sí. otra vez de la vida, ¿no? Y superar. En la medida de lo posible, En la ¿no? medida de lo posible dentro de la dificultad. Y una manera de estar bien en la vida también es ayudar a los que están mal. Correcto. Recordar, en este caso, lo que ocurrió hace un año, recordar los nombres de las personas que ya no están, ¿no? Y mantener su memoria viva y ayudar a las personas que porque claro, yo lo digo y ya está dicho, ¿no? Pero hay personas que lo hacen, ¿no? Que han hecho de esto su manera de... No su manera, sino su modo de estar en el mundo. Por ejemplo, Rosa Álvarez, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, ella dice, yo vivo en modo asociación. O sea, ella vive para mantener viva la memoria de las personas fallecidas, para mantener viva la asociación y para que en este momento el proceso judicial, que está en fase de instrucción, pues no se pare, ¿no? Y continúe llevando la Dana a donde haga falta, a Estrasburgo si es a Estrasburgo, a Madrid si es Madrid o a donde sea, ¿no? Por eso nosotros lo decidimos los dos prácticamente desde el primer momento, que nuestra parte de los derechos de autor, que es bastante mísera, bueno, no la nuestra en general, la de todos, que es el 10% De qualsevol escritor, es el 10% de lo que vale el libro, pues nosotros la hemos cedido a la Asociación de Víctimas Mortales. Wow. Sí. Bravo. Molt bé. Clar, perquè encara n'hi ha, no? Podríem parlar un poc de com estem en la reconstrucció i la falta, o no, que encara n'hi ha per a fer, no? La falta que fa encara a l'ajuda i tot el que queda per a fer. Des d'ara que ha passat un any. A ver, yo creo que a nivel particular de las casas y los negocios, sobre todo los negocios más pequeños, ¿no? Pues con las ayudas de entidades privadas, de empresas privadas, de personas que han dado dinero, y también con la ayuda del consorcio, a pesar de que se produjo un tapón importante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo mi casa
yo al día siguiente ya había llamado al obrero. El obrero, que es amigo de mi hermano, le dice de broma que yo le llamé el día 25 de octubre para arreglar las consecuencias de la dana, ¿no? Pero le llamé al día siguiente. Le dije, oye, si vas a trabajar, por favor, tenme en cuenta, ¿no? Entonces mi casa fue relativamente rápida la reconstrucción. Luego sí que hubo un tapón, ¿no? Porque había mucha demanda, poca oferta, poco material, ¿no? Pero yo creo que a nivel particular está bastante avanzado. Ahora, a nivel infraestructuras, pues eso va a costar muchísimo, muchísimo más. Por ejemplo, tenemos metro, ¿no? La línea de metro se abrió antes, bueno, no me acuerdo, en junio o en julio, pero como diría mi madre, falla más que una escopeta de feria. Está continuamente con incidencias porque se ha abierto, bueno, fenomenal, porque necesitábamos ir a trabajar, porque si no estaba el metro, las colas que había, el atasco que había de coches, Claro, porque claro, no hay, en Picaña no queda nada más que un puente. Hasta que abrieron la autovía, solamente había una manera de salir de Picaña, y de Paiporta una y media, ¿no? O sea que a nivel de infraestructuras y de grandes empresas, yo creo que todavía queda mucho. Y sobre todo queda mucho, aunque hemos hablado no como con alegría, pero claro, es que justamente nosotros somos dos personas que estamos muy contentas de estar vivas. A mí me contagió él, yo no estaba tan contenta. Estaba contenta, pero a mí me contagió él, y sobre todo me contagió una carta que recibí en un paquete de ayuda. Bueno, pues un día iba por la calle y pasaba una furgoneta con ayuda que yo no quería coger, porque yo pensaba que el dinero tenía que moverse, ¿no? Y que si habían abierto comercios, porque yo tenía que ir a comprar a un comercio. Pero bueno, eran muy simpáticos y cogí la ayuda. Y entre la ayuda había una carta de una niña que se llamaba Lucía y que me daba muchísimos ánimos, me daba ánimos, me decía, ojalá ya tengas una casa, me llamo Lucía, no sé qué, no sé cuántos. A mí me partió por la mitad esa carta. Yo escribía todos los días, escribía en redes sociales. Entonces yo le contesté a Lucía en esa carta, y es la única vez en mi vida que me he hecho viral, pero viral, de salir en los informativos, en los periódicos. Conocí a la niña, Lucía, era de un colegio, del Colegio San José de Jesuitas de Valencia, que habían escrito 500 cartas y las habían metido en 500 paquetes de ayuda. Y a mí me había tocado la de Lucía, que era superviviente del incendio de Campanar. O sea, ojo. Ostras. ¿Sabes? Y a mí esa carta me reconcilió con la vida, ¿no? Dije, no, yo quiero estar bien en esta vida, ostras, porque no merece la pena estar de otra manera, ¿no? Pero las personas que no lo están, no es una decisión, lo empezaba a decir antes, no es una decisión. Entonces creo que queda mucho que hacer en reconstrucción de infraestructuras, pero sobre todo en reconstrucción de salud mental de las personas que están sufriendo las consecuencias de algo muy gordo, ¿eh? Sí, por aquí tengo una recopilación de datos que contáis en el libro del doctor Rafael Tavares. Las consultas de salud mental aumentaron un 63% en los meses posteriores a la DANA, el estrés postraumático creció un 147%, la ansiedad tuvo el 67% de afectados de la DANA tuvo ansiedad, 62% tristeza y depresión y 56% insomnio. Sí, y además el consumo de estupefacientes y de alcohol. Que creció también. Sí, es algo habitual en zonas de catástrofe, igual que también se produce cierto refugio en la espiritualidad. Ya. Es decir, esto está documentado, aquí todavía no está documentado porque requiere un proceso más largo, el de consulta demoscópica, pero esto suele suceder. Que en los últimos informes que hemos recibido es que en la zona cero se calcula que el 30-35% de la gente tiene estrés postraumático. Estrés postraumático se produce en grandes catástrofes o en guerras o en situaciones de violencia extrema. Y esto es verdad que tú cuando en la calle lo observas. Por eso la reconstrucción tiene que ser también de dentro para afuera. Por eso la reconstrucción mental es muy importante, porque tú cuando te enfrentas a la decisión de renovar tu negocio, no solo es una cuestión económica. La cuestión económica es fundamental también, pero hay una primera decisión que es una decisión moral. ¿Soy yo capaz otra vez de verme en ese lugar que fue anegado, donde a lo mejor casi fallezco? ¿Soy capaz de verme ahí? Creo que esto... Mira, nosotros hablamos con el ministro de Economía, con Carlos Cuerpo, que tuvimos ocasión. Entonces yo a él le dije, cuando había un debate sobre si el IVA, determinadas cuestiones de las que podían hacernos que estuviéramos exentos, le dije, mira, somos personas muy temerarias o que somos capaces de vamos a levantar un negocio otra vez en un sitio que ya sabemos que es anegable.
que se puede inundar. Y lo vamos a hacer sin saber todavía si vais a acometer las estructuras suficientes que pueden, de alguna manera, si no evitar del todo, por lo menos reducir esa opción. Entonces, creo que queda mucho trabajo en la reconstrucción moral, creo que queda mucho trabajo también en la reconstrucción de las grandes empresas o empresas más potentes, porque ahí todavía no han llegado las conversaciones como tienen que llegar. Y hay una bolsa de muchísimos trabajadores que son empresas que tienen que empezar a facturar porque nos estamos jugando el PIB de la Comunidad Valenciana. Hay 32.000 trabajadores en su día comprometidos. Creo que el consorcio en negocios más pequeños y tal ha llegado tarde, pero ha llegado bien. Y con las ayudas privadas más o menos hemos podido rehacernos, pero creo que ahí falta mucho trabajo en esa otra parte. Quin sentiment voleu que tinga el lector del vostre llibre quan acabe de llegir-ho tot i tanque el llibre? No, mira, el lector, agradecimiento, respeto y que lea una cronología de manera libre. Al político que lo lea, si es que alguien lo lee, sí que me gustaría que algo, y es que sintiera el dolor ajeno como propio. Si conseguimos eso, de cualquier lector que hubiera tenido, de cualquier político que hubiera tenido un cargo a lo largo de ese día, que el dolor de los demás lo sintiera como un lector, como un dolor propio, o sea, que el dolor del resto de los testimonios que vienen aquí lo sintiera como un dolor propio, yo con eso creo que estaría profundamente satisfecho. Un poco de empatía, ¿no? Empatía, eso iba a decir, ¿no? Que a mí me gustaría que los lectores del libro se quedasen, sintiesen empatía. Empatía con las personas que hemos sufrido esta catástrofe que está ordenada minuto a minuto y dolor a dolor, ¿no? Pero que también sintiese la empatía que le pudiese llevar a pensar que esto que nos ha pasado a nosotros puede pasar a cualquiera. En cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier gobierno. O sea, porque esto no es una cuestión política. El otro día salió una pequeñísima reseña del libro en un periódico. Claro, el libro, cuando salió esa reseña, no había salido aún a la venta, ni estaba en promoción, ni nada. Y en esa pequeñísima reseña ponía que qué iba a decir yo, ¿no? Un poco más o menos, que qué iba a decir yo, habiendo sido un cargo político de otro partido, ¿no? Pues yo digo lo que ha pasado. Y ni siquiera lo digo yo, porque es verdad que los autores estamos en la medida en que también hemos sido víctimas, pero nosotros simplemente somos el altavoz para que las personas que lo han sufrido de verdad, en primera persona, cuenten lo que ha ocurrido. Y te lo cuenten a ti, que no te ha pasado, pero que te puede pasar, ¿no? Esa es la empatía que yo quisiera que se quedase en los lectores. Molt bé. Què és el més indignant que heu viscut en este procés d'escriure el llibre? Pues yo creo que cuando la estupefacción de no... nosotros cuando te pones a escribir ya lo tienes asumido, pero asumir que no se toman las decisiones, asumir que la alerta llegó a las 8:11 del día 29, asumir que no fueron capaces de ponernos al salvo, que los que tenían que ver la nube antes de la tormenta no la vieron, y si la vieron no avisaron. Eso es muy difícil de asumir. Para mí el libro empezamos a escribirlo poco después de la Dana y lo terminamos de escribir el día que se presentaba, es que no me acuerdo cómo se llama, el plan que presentó de la Generalitat, el plan de recuperación que se presentó en el Palau de la Generalitat, ¿cómo se llama? Está al final, no me acuerdo. Pues para mí lo más indignante ha sido que desde el día 28 de octubre hasta ese día, que fue un día de junio, que se presentaba ese plan, no se ha reconocido a las víctimas. Se ha reconocido las cosas, ¿no? Se ha reconocido la necesidad de ayuda para los coches, para las casas, para todo, ¿no? Pero las víctimas de la Dana siguen siendo, se refieren a ellas como, en el gobierno valenciano, como sociedad civil. No se refieren como víctimas, después de todo lo que ha pasado. Entonces, para mí eso es lo más indignante, ¿no? Que después del paso del tiempo, porque es bastante tiempo, 8 meses, ¿no? Que en ese momento fueron 8 meses, pero ahora ya es un año, ¿no? No se le ha dado su lugar y su respeto a las víctimas. Ara, perquè en algun moment hem d'acabar, estem ja en el final del podcast, secció Faro de Cullera, i volem parlar, en principi, en positiu, quines coses, se m'ho ocorreix preguntar-vos, quines coses penseu que hem après, que ens emportem de bo després d'esta tragèdia de la Dana. Que segurament us haureu parat a reflexionar sobre això, també escrivint el llibre, no? I aquesta cosa que se diu, i serem millors. I si millors?
Bueno. Es que el que entró malo no puede salir mejor, ¿no? Ay. Yo creo que en general hemos salido más disfrutones de la vida. Mira, ¿Sí? molt bé. Creo que no sé si mejores o peores, pero más disfrutones de la vida. Creo que sí. Correcte. Ai, això és bona, això és bona. Tuvimos entre 45.000 y 50.000 voluntarios que vinieron a Això- llenar las calles de color, de esperanza y de ilusión. Y a ese propósito, además, hay un párrafo escrito muy bonito en el libro. No sé si brindamos por eso. Com visquereu vosaltres això? Ixe dia després o els 2 dies, ixa onada, no de fang, sinó de gent arribant a ajudar? A nosaltres més d'una persona hemos arribat a dir veritat. El dir, ostres, és que no és algo normal, tanta solidaritat. No. Nos pareix que una cosa extraordinaria. Fue muy emocionante. Sí. Fue muy emocionante porque durante muchos momentos nos vimos demasiado solos y en ese momento nos vimos muy acompañados. Y además por personas que no tenían nada que ver con nosotros, que venían gente de muchas partes de España. Y yo tenía, porque estábamos en proceso de construcción, un estudio audiovisual y el primer día estábamos mi mujer y yo con una pala, iban a venir unos amigos al día siguiente y en un momento determinado de esa misma mañana había gente que venía, nos quitaba lo que teníamos nosotros, de la pala y tal, y se ponían ellos y estuvimos durante un rato observando cómo desconocidos, absolutos desconocidos, estaban limpiando nuestro local sin querer ni siquiera cogernos un bocadillo que estábamos consiguiendo para ellos. Eso fue algo que no se nos va a olvidar nunca. O sea, Sí, fíjate que llorábamos mucho, o sea, porque es que, ostras, ver lo que te estaba pasando, ver lo que le había pasado a tu vecina, a personas, ¿no?, que conocías, a tu pueblo, al pueblo de al lado, a tu provincia, o sea, eso te hacía llorar mucho los primeros días, ¿no? Pero al poco tiempo esas lágrimas eran de emoción, ¿sabes? Es que era súper emocionante ver a gente que no conocías de nada, que entraba a tu casa, es que ni te preguntaba, veía una escoba en el suelo y la cogía, ¿no? Y era súper... Antes he dicho que el amor de Ruth nos reconcilió con el mundo, pero es verdad, porque el ruido la maldad hace mucho ruido y parece que hay mucha más maldad, eso es verdad, ¿no? Pero, hostia, hubo una oleada de generosidad que fue brutal. I que sempre fue se recordarà brutal. també, eh? Sí, això és una imatge de la Mi dana, hermano, també. que también he mencionado mucho, él pudo abrir el bar relativamente pronto y decidió no cobrar a los voluntarios. Bueno, lo que perdió, entre comillas y en broma, ¿no? Porque es que, claro, todo eran voluntarios y vinieron unos forestales de Castilla-León. Ver esa imagen de 4 o 5 camiones de forestales despidiéndose de mi hermano, haciendo sonar las sirenas, ostras, es que fue muy chulo. Claro. Eso fue muy chulo. Gente que no pregunta. Es que al fin, luego ni preguntabas tú, porque tú mismo también ayudabas al que hiciera falta. Y bueno, no puedo decir el nombre, pero una de las personas más criticadas y más insultadas en todo este proceso, a lo largo de todo este proceso, estaba en Picaña quitando barro, ayudando a gente, cuando estalló su crítica, cuando estalló todo lo que se generó en torno a ella, a esta persona. Estaba aquí en Picaña ayudando a las demás a las personas que pudo. pero es compartido, lo de los voluntarios, esa sensación, ese amor incondicional que sentimos todos los que estuvimos allí, es compartido, es emocionante, lo vamos a recordar Toda la siempre vida. y para siempre. Se puede solidaridad, esa gente que no dejaba de venir. Además eran multicolor, porque tú solo veías barro y solo veías fango, y de repente esta gente venía con alegría. con colores de sus camisetas, alegría. incluso los que veías cómo tenían que llegar hasta aquí andando. Es que no tenían coches. Caminaven una hora i Una hora y mitja. media. Y para luego Molts volverse. estrangers també, Sí. no? Molta... Gent de fora. Y cada uno con lo que pudiera. Yo cuando llegó la carta de Lucía, que les mandé un audio de voz a mis hijas, que no sé dónde estarían, en el instituto, ayudando, repartiendo, lo que fuera, les mandé un audio de voz al principio bien, pero luego ni se me entiende de lo que lloro. Y lo que les digo es, esto va a volver a pasar, y va a pasar lejos. Y cuando pase lejos, acordaros de los que han venido y nos han ayudado. Y les digo, porque papá y yo ya seremos mayores, pero vosotras podéis ayudar todavía, ¿no? Así que no os olvidéis de esto. Y además hay gente a la que yo, por ejemplo, desaconsejaba, oye, vamos a ir, y no vengáis, pero ¿qué hacéis? ¿Cómo se os ocurre venir aquí? Si aquí no podéis ni siquiera llegar. Y aun venían, con esa
ese alegato disuasorio que yo intentaba hacer de una manera muy vehemente, aparecían. De hecho, una de mis primas estuvo en vuestro podcast y yo les desaconsejé venir, pero no era la ilusión tanto y tan contagiada que ni eso, ni ningún mensaje que les pudiera disuadir de venir cumplía sus objetivos. Venían contentos y venían y se metían en todas las casas. ¿Y aquí qué hago? ¿Aquí qué ayudo? Aquí no. Pues ¿dónde voy? Era así, y nos mandábamos voluntarios a veces, ¿eh? Decíamos, oye, pues vete a tal sitio que yo creo que hace falta. Eso La pasó. gente estaba feliz y se contagiaba, había un ambiente Es dentro que... de esa tragedia tan dura, ¿verdad? Sí. Había como un espíritu Había, por ejemplo, aquí en Picaña vi uno de... había una planta baja que tenía desplegada una pancarta grandísima que venían de... Es que no me acuerdo ahora el pueblo, pero venían de Murcia y en la pancarta ponían los damnificados del terremoto de Murcia, es que era un pueblo de Murcia, con los damnificados de la Dana de Picaña. O sea, era como una Chermanor ahí trágica, ¿no? Pero... Yo recuerdo gente de Baza que venían y como estaba la dama de Baza que es íbera y nosotros somos íberos, pues veías, ostras, están aquí los de Baza. O veías legionarios, que veías también a gente de Aranda del Duero que decían, no, es que nosotros somos más de vino. Si tienes un abridor y te salen 3 su botella de vino y tú buscando un abridor por casa para poder bajarle, sí que se abrían su botella de Ribera del Duero y poder... o sea, eran cosas que sucedían. O gente que estaba cortando el pelo, de repente barberos debajo de tu casa. Es que se producían todo lo que tú nunca imaginabas o gente limpiando las tallas de las religiosas de la iglesia de San Ramón, que importa minuciosamente porque... Es decir, y legionarios levantando una imagen de Cristo, cosas que... Y entre nosotros mismos, yo no tenía botas de agua. Y entonces yo siempre llegaba tarde al reparto de botas de agua, entonces estuve muchísimo tiempo sin botas de agua. Y una de las personas que repartía, que estaba ayudando, era una profesora aquí en Picaña, las botas se repartían en el colegio, las conseguía el ayuntamiento y se repartían en el colegio. Yo siempre llegaba tarde y una profesora me dijo, en cuanto pueda iré a tu casa y te llevaré botas de agua, ¿no? Porque yo iba con los plásticos de Mercadona ahí en los pies, que era como... Y entonces un día estaba yo limpiando en el barro y oigo llorar, pero a lágrima viva, a una persona en la puerta de mi casa y salgo a abrir, ¿qué pasa? Y era esta profesora. Digo, ¿pero qué te pasa? Dice, es que venía a traerte las botas, pero he visto a una chica en chanclas y se las he dado a ellas. Digo, pero dáselas, claro que sí, ¿no? O sea, era como una voluntad de ayudar que... Conseguir llevarle un pan a tu vecina, que llevaba no sé cuánto tiempo que no comía pan y que ya es que yo soy muy de pan y conseguir llevárselo. Son hitos que ahora lo piensas y dices no. O que un señor baje con café y vasitos de porcelana para servir a los vecinos y tú veas un vaso de porcelana y te emociones. Bueno. Cosas diminutas pero enormes en ese momento. ¿Hi ha alguna història al llibre que vos hagi transmès una gran humanitat, esperança? Pero es que yo te diría que todas. Todas tienen un componente, ¿no? Todas, porque esa inquebrantable voluntad de seguir adelante, con el objetivo que sea. En ficción los personajes siempre tienen que tener un objetivo, un deseo, y no importa tanto la magnitud del deseo como la intensidad con la que se desea, ¿no? Entonces el deseo que tienen todas las personas que están en este libro es el de seguir adelante. Y a mí me parece que no hay nada más humano que eso, que querer seguir adelante, ¿no? Y disfrutar la vida lo más que se pueda y honrar la memoria de los que se han ido. Molt bé. Pues anem a brindar per això. No podem Sí. superar això. Brindem per la Germanor, la solidaritat, Moltes gràcies. la resiliència i alguna més me guixa per ahí. Qué bona. La compassió, volia dir. Intento aguantarlo, ¿eh? Al final Me no seguimos a toser tú. estava veient i dic, era aigua. Ai, Pero a mí hubo una vecina, la Dana fue en martes, pues a mí hubo una vecina el sábado en el reparto de bocadillos que me dijo que tenía que arreglarme la pared de mi casa, que el martes le entraba agua por mi casa. Y yo le dije, tú eres muy gilipollas, eres muy gilipollas. Bueno, yo una vez con un coche también tuvimos otro cabrón que estás toda la mañana currando, antes de mirar a los voluntarios, y llega el típico tío chungo de bar, imbécil, y se sientan, todo el precio que hemos sacado, sacamos un sofá y el tío se sienta en el sofá. Y nosotros currando, y el tío ahí tocándose los huevos, y llega el momento de que traen bocadillos, y el tío primero. Y en medio para los voluntarios tenía 2 bocadillos y mira el tío, te sobra, tío, con la pala, tío. O sea, me sobra. Sí, de ese me acuerdo, de eso que tienes fijado que... En fin.
Pero bueno, hemos contado lo bueno. Entre las cosas que no se pueden contar está el afecto. Se cita a menudo a la antropóloga y poetisa Margaret Mead para situar el cuidado, el cariño, en el centro del origen de la civilización. Para ella, no estaba datado en descubrimientos ni en grandes gestas, sino en un fémur roto y sanado dentro de una cueva. En el reino animal, explicó Mead, un herido es una carga que no puede cazar, ni trabajar, pero ese hueso curado, hallado en el refugio de la caverna, le hacía pensar que alguien se quedó, que alguien le apoyó, que alguien cargó con él, y le alimentó, y le protegió, y le esperó hasta que estuvo bien. Y eso, para la antropóloga, estaba en el centro mismo del punto de inflexión que hizo despegar a la civilización. No en una herramienta, sino en la compasión. Eso, que es lo que más hubo, es lo que menos se puede contar. La mañana del 1 de noviembre, otra marea inundó la zona cero, pero esta no era de agua, era de gente que armada con escobas y azadas cruzaba una triste pasarela ciclopeatonal y cambiaba para siempre la fisonomía de la tragedia. Eran voluntarios que de forma espontánea, sí, y que, descoordinada, acudían en auxilio de quienes nos habíamos quedado heridos en la cueva y nos curaron el fémur.